para que mejoremos la calidad del audio y el retorno. Entonces, bueno, les comentaba que vamos a arrancar con el tema de conceptos generales de nutrición, porque es importante. ¿Cuál es la justificación de hacer esto? Eh, a pesar de que todos debimos haber recibido formación básica en el tema de biología, por decirlo de alguna manera, pues hay mucho desconocimiento en la parte nutricional. Entonces, sí es muy bueno saber cuánto es el consumo, cuál es el valor por kilo, cuál es la marca, cuál es la composición garantizada, pero si uno no tiene fundamentos, difícilmente puede tener argumentos para poder convencer a un cliente, poder convencer a un dueño de una mascota en que la alternativa alimenticia que le estamos ofreciendo es una alternativa viable. Técnicamente, es lo primero. Cuando nosotros arrancamos en esta compañía en el año 96, lo primero que hablamos con Juan Andrés Jaramillo es que no íbamos a vender mentiras, porque nosotros, digamos que el punto de apoyo de esta compañía ha sido el hecho de que nosotros sí conocemos de manera directa las mascotas, porque arrancamos como criadores, porque tenemos perros, porque tenemos gatos y porque sabemos de qué estamos hablando. Esta no es una compañía en donde las personas que la han creado, que la han fundado, que estamos trabajando en ella, simplemente somos personas buscando un negocio y vendemos algo como como vender televisores, licuadoras, brilladoras. No, nosotros tenemos conocimiento de causa y ese conocimiento de causa, esa experiencia nos lleva a poder de una u otra manera discernir sobre qué cosas son buenas, sobre qué cosas son malas, sobre qué podemos argumentar, es la diferencia de nuestros productos. Lo primero, lo fundamental es cómo nos alimentamos nosotros, porque si nosotros no sabemos alimentar y no tenemos idea de nutrición, seguimos alimentándonos mal, pues obviamente vamos a tener problemas en el tema de poder comparar entre una cosa y la otra. Si somos simplemente biodigestores, al ser biodigestores lo que estamos haciendo es llenando el cuerpo de algo. Recuerden que es que el cuerpo es una bolsa y a través de los años esa bolsa se va llenando, se va contaminando y si no hay un correcto balance de la nutrición, pues todo va a funcionar mal. Entonces, lo primero que hacemos es como establecer un parangón entre nutrición y salud, ¿verdad? Todos están viendo entonces ya la presentación, ¿verdad? Entremos ya en materia. Todos conocen que la compañía arrancó en 1996, pero es importante tener, digamos, como un marco histórico en el cual nos podamos ubicar. Digamos que el tema de los alimentos para mascotas o los alimentos concentrados de alguna manera se originan por allá a finales del siglo XIX. Con, digamos, lo primero, la inquietud de las personas buscaron hacer una tarta como una mezcla, por decirlo de alguna manera, como una mezcolanza de productos cereales, de vegetales y sangre de ternera, como lo está diciendo aquí la diapositiva, para ofrecerle una alternativa, sobre todo en el tema de las personas que fueron pioneras en el tema de la tenencia de mascotas, que obviamente fueron los ingleses. Mucha de la actividad de la sinofilia, de la sinología, tiene origen en Inglaterra. Entonces en Inglaterra se empezaron a hacer los primeros ensayos acerca de cómo alimentar un perro, armando una dieta, entre comillas, especial para los perros que se tenían en los cotos de caza, porque pues el perro inicialmente no fue lo que es hoy día, que es la mascota querida, que se le ponen guantes, que les pintan las uñas. No, el origen de los perros, y el origen de los perros específicamente más que de los gatos, es un origen funcional, y en Inglaterra el origen era tener cotos de caza. Solamente los nobles podían tener acceso a criar, a tener, digamos, como perreras para poder tener sus jaurías, sus animales, no de compañía, sino sus animales funcionales que acompañaban a la casa y todas esas actividades. Entonces, de una u otra manera, había que tener una alimentación para esa cuadrilla de perros que se tenían, para esos animales que de una u otra manera eran imprescindibles en el trabajo cinegético, que es lo que hace referencia a la casa. Ya vemos acá como referencia en los 60, ya en el siglo XX, hay compañías que se especializan desarrollando
alimentos para mascotas con marca, por decirlo de alguna manera. Entonces ya vemos aquí Nabisco. Yo creo que todos ustedes han tenido de una u otra manera relación con esa marca cuando compran galletas. Nabisco es una, digamos, como una transnacional que desarrolla comidas con base en cereales, alimentos para el ser humano. Y Quaker, yo creo que aquí todos son como muy jóvenes, como para haber conocido una marca que fue de las primeras marcas que encontramos en el mercado, que llamaba Quenelle, que era una marca, un empaque de vino tinto, un rojo oscuro, que vendían en Carulla y que era digamos, uno se puede dar el lujo de comprar una bolsa de Quenelle, un producto desarrollado por Quaker para alimentar mascotas. Pero lo que hacían básicamente en esos productos era empaquetar una comida seca, un alimento deshidratado, en donde de una u otra manera lo que se buscaba era aprovechar en ese par de compañías que ustedes conocen, todo lo que tienen en el portafolio de alimentación humana, aprovechar para utilizar todo ese subproducto, todos esos retazos, todo lo que quedaba y hacer croquetas para perros, básicamente era eso. Posteriormente, en los 70 ya se introducen dietas especiales, ya empieza a haber una inquietud, porque eso lo pudimos ver también aquí en Colombia o Latinoamérica. Generalmente el médico veterinario iba por un lado y la nutrición iba por el otro. El médico veterinario era básicamente clínico, y en la medida que era clínico, pues como que no se metía mucho con esa parte, no se identificaba realmente que la nutrición, pues de la nutrición partía todo. Entonces el médico veterinario tomaba suturas, hacía cirugías, hacía ciertas recomendaciones, pero nunca entraba muy de lleno a la parte nutricional. Ya en los 70s lo que se busca es que la gente o el médico veterinario empiece a ser parte integral del desarrollo de las comidas para mascotas, y entonces ya hace que el mercado empiece a inquietarse y empiecen a desarrollarse otro tipo de alimentos. Y ya como para no meternos en cosas que no nos interesan mucho en este momento, empieza a ver en los 80s el desarrollo de los alimentos super premium. Los alimentos super premium tienen unas características específicas, y aquí no, pues los comerciales creo que ya lo tienen muy claro, pero yo quiero que los mercaderes o los promotores manejen muy bien el concepto. El concepto de super premium no es solamente que tenga un empaque bonito o que sea importado. El hecho de que un alimento sea importado no quiere decir que inmediatamente sea un alimento super premium, son cosas completamente diferentes, y la denominación de super premium hace parte de una denominación que se amarra a unos aspectos técnicos. ¿Cuáles son esos aspectos técnicos? Ahorita vamos a ver un poco de glosario en donde tenemos que tener claro y poder discernir, no confundir los términos de digestibilidad, de palatabilidad, de disponibilidad o biodisponibilidad, que son lo que en últimas o de manera específica diferencian los alimentos super premium. Además que hay otro concepto bien importante que ustedes lo están viendo aquí, que dice fórmulas para cada etapa de vida. Ya no son alimentos genéricos como pasaba antes, y sigue sucediendo con muchas marcas. Son alimentos genéricos. Un alimento para perros y un alimento para gatos. Ya, sin más. Un alimento para adultos, un alimento para cachorros y un alimento de mantenimiento en gatos. Así hay líneas que tienen su portafolio así, muy general. Ya lo que hacen la categorización de alimentos super premium, donde se empieza a hacer manejo específico, y esto es muy importante porque se cometen errores de recomendación grandísimos solamente por ignorar el hecho de que los alimentos super premium están hechos, o la nutrición actual de alimentos de cierta categoría, están hechos para cumplir las necesidades en etapas de desarrollo específicas. Y vuelvo a hacer el paralelo entre la nutrición humana y la nutrición para mascotas. ¿Qué tenemos en común? Que somos mamíferos. ¿Qué tenemos en común? Que somos monogástricos. Espero que todos han salido del colegio, al menos de bachillerato, con unos términos claros. Animales que tenemos solamente un estómago, que somos mamíferos y que respondemos a lo que nuestra especie, que es un término que también vamos a ver más adelante, tiene como requerimientos esenciales. Entonces, cuando yo hablo de un alimento super premium, me empiezo a hablar de ciertas características que hacen que de una manera ya nosotros tengamos claro qué diferencia una comida de la otra. En los 90 vemos que ya los consumidores empiezan a tener
Y obviamente eso viene desde los 80 en un sentido diferente acerca de cómo alimentar sus mascotas. ¿Por qué? Porque ya deja de ser ese valor funcional, meramente funcional, como lo mencioné al comienzo, que ya la mascota hace parte de la familia, de la unidad de familia. Yo estaba viendo en noticias ayer que ahora las familias son multiespecie y ya la ley, la legislación está empezando a manejar el enfoque de familias multiespecie. Precisamente ¿por qué? Porque son familias humanas integradas por mascotas. Las mascotas pueden ser cánidos o félidos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que en los 80s, desde los 80s, empezaron las compañías a desarrollar campañas de sensibilización. Esas campañas de sensibilización lo que buscaban era acercar más esa parte emotiva del propietario a su mascota. El propietario hoy en día quiere todo lo mejor para su mascota, hasta llegar al punto de exageración, los extremos, donde los animalistas, los veganos, los vegetarianos creen que pueden transformar a un animal de una especie con un mapa genético determinado, convertirlo en un niño, ¿no? Entonces aplica los términos de los perrijos, de los peluditos, de todas estas cosas que lo único que están haciendo es distorsionar y generar problemas no solamente de manejo, sino problemas de tipo legal en este momento por manejar denominaciones inadecuadas y por tratar de transmitir las perversiones y las frustraciones del ser humano hacia las mascotas. Entonces, en la medida que las compañías se fueron pegando y fueron sensibilizando hacia eso, hacen que el propietario desarrolle, digamos, como un sentido de responsabilidad y las personas que tienen cierto nivel de educación ya empiezan a tener cierta inquietud acerca de cómo está hecho un producto, un alimento concentrado, por qué se llama concentrado, son términos que debemos tener claros. Hay otras denominaciones como el tema de pienso. Aquí era un costumbrismo que toda la gente denominaba las comidas concentradas, peletizadas o estudizadas como hay que darle la purina al perro, era un término genérico. Esas cosas han cambiado, ese término del cuido, del pienso o del concentrado, ya pues tienen un poquito más de conocimiento, la gente tiene más conocimiento acerca de cuál es la correcta denominación del producto y por qué se llama así. Y obviamente en ese desarrollo de alimentos que son cada vez más, se acercan más a las necesidades nutricionales de las mascotas, empieza a haber un desarrollo también integral. Siempre que vean la palabra holístico, lo primero que tienen que pensar es en integral. Y lo segundo, la segunda palabra para determinar algo holístico es que es alternativo. No es lo de siempre, son cosas alternativas. Entonces empieza a haber un desarrollo de ese tipo de comidas también. Ya en el siglo XXI, arrancando el siglo XXI, vemos que la gente empieza a preocuparse también por qué es lo esencial, qué es lo básico, lo orgánico. Ya no hay una concientización muy clara respecto a qué es lo que estamos manejando en la comida. Y los seres humanos somos, y sobre todo los latinos, estamos manejando una distorsión completa respecto a la forma adecuada de alimentarnos. Y definitivamente la tendencia orgánica, la tendencia natural, el evitar lo químico, lo artificial y en la medida de lo posible evitar lo procesado, pues hacen que la gente tenga tendencia a buscar comidas con estas características de productos holísticos, buscan el bienestar porque tienen digamos, como esas características, repito, y buscan también empezar a manejar el término de especie de una manera muy, muy importante en la hora de decidir qué comida comprar. Es decir, ya empezamos a ver un enfoque carnívoro para hablar específicamente de lo que nosotros estamos manejando. Entonces, viendo, digamos, la categorización que hay dentro de las comidas, empezamos a hablar del el término de super premium. Yo hice agregar en esta presentación el tema de super premium mejorados. ¿Por qué? Porque ya no es el super premium tradicional en donde nos meten el cuento a las malas. Yo tuve la fortuna o tengo la fortuna de tener memoria de elefante y acordarme de las incursiones de las primeras compañías que hubo acá, en donde a las malas querían hacerle creer a la gente que las dietas hechas con granos, con cereales, eran las dietas apropiadas para las mascotas porque tenían una cantidad de atributos y uno pues decía, sí, debe ser porque es una marca gringa, es una marca traída no sé dónde, entonces yo tengo que creer todo lo que ellos digan.
Realmente los super premium mejorados lo que hacen es partir por lo menos de una primera base que es esencial y es ya hablar de un término específico que es la proteína. Y la proteína, para que no lo alarguemos en términos, lo que hace es determinar cómo se construye un organismo. Entonces, estos alimentos que siempre venían como super premium tradicionales, casi siempre empezaban con un listado de productos de origen vegetal y de subproductos que realmente no llegaban al término de super premium actual de manera muy básica. Ya los super premium mejorar lo que hacen es empezar a utilizar. Primer ingrediente, que es un concepto que debemos tener claro, es que es proteína de origen animal. Los términos de digestibilidad, es decir, cuánto aprovecha un perro o un gato de la comida que está alimentándose. Una cosa es llenar y otra cosa es nutrir. Entonces la digestibilidad también debe estar por encima de un porcentaje. Es decir, yo alimento mi perro con 100 gramos, por dar un ejemplo básico, o mi gato con 100 gramos, ¿cuánto hay de material de descarte? La deposición de ese perro, ¿cuánto va a pesar? Va a pesar 150 gramos cuando le añade agua, entonces la digestibilidad es mínima, es nula. Entonces, no es alimentar, no es llenar, sino alimentar, nutrir realmente. El concepto del desarrollo, de todas las etapas de vida, lo que hablamos antes de empezar a hacer alimentos para las etapas de desarrollo, es importante porque en una especie, ustedes empiezan a ver el término super premium en unos empaques, en un tipo de comidas, el término de all life stages, en el caso de Taste of the Wild, por ejemplo, en donde dicen es un alimento hecho para todas las etapas de vida. Y ahí es cuando empezamos a recurrir a lo ancestral, para utilizar un término muy progresista, muy de moda en este momento, y es que los lobos y los carnívoros de la especie de los cánidos en la cacería se alimentan de toda la pieza de caza. No disciernen, no, al cachorro démosle esto, la perra en gestación o a la loba en gestación démosle esto, ¿no? Toda la pieza de caza constituye entonces una dieta que tenga el perfil de todas las etapas de vida, es aquella que, como si fuera en estado natural, suple las necesidades básicas de un animal en cualquier etapa de desarrollo, porque su nivel de proteína, de grasa, de premix, le permite cubrir ese perfil. Ingredientes limitados es otro término que van a empezar a encontrar o ya se ven en las comidas. El ejemplo más interesante que nosotros tenemos hace parte del portafolio de Taste, se llama Taste of the Wild Prey, en donde los ingredientes, 5 ingredientes de la fórmula pueden constituir el 92% o 98% de esa fórmula. Es decir, ya no son los listados interminables de ingredientes, no. Es las comidas y esa es, digamos, la característica principal y que nosotros no hemos sido capaces de transmitirle a los clientes es, yo para qué compro una bolsa de comida llena de 40,000 ingredientes. No, yo voy a pagar por lo que me interesa. ¿Y por qué voy a pagar? Por una excelente fuente de proteína y en una cantidad alta en el alimento, por una muy buena fuente de grasa, por una muy buena premix, pero yo no necesito almidones, subproductos, eso yo no lo necesito, yo necesito un producto que sea neto. Cuando uno va a un restaurante y pide un corte de carne, pues el protagonista del plato es el corte de carne, no la ensalada, ni los carbohidratos, ni las guarniciones o digamos, los adicionales que pueda tener ese plato. Eso a nosotros no nos interesa. La comida, cuando tiene ingredientes limitados, lo que se busca es que la fórmula típica esté constituida por muy pocos ingredientes de alta calidad, que es lo que en últimas nosotros estamos buscando pagar. Empezamos a ver los conceptos básicos de nutrición ya de manera específica y que nos atañen respecto a los alimentos para mascotas y eso. El término de humedad o agua, ¿por qué lo puse de primero en esta presentación? Pues porque casi siempre es como la cenicienta y siempre se deja para mencionarlo al final. Y resulta que no hay ningún principio nutricional, no hay ningún principio biológico, no existe nada sin que el agua sea tenida en cuenta. Entonces, podemos utilizar la comida más cara, la de mejor calidad, la importada del Reino Unido, la importada donde quieran, con los ingredientes que quieran. Pero si ese alimento concentrado o deshidratado o ese pienso no está acompañado de una calidad y una cantidad de agua adecuado, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constituidos por un nivel de humedad
en el organismo que está entre el 75 y 80%. Algunos tenemos más, algunos tenemos un poco menos, pero el agua es la parte constitutiva esencial en cualquier producto, en cualquier ser vivo, perdón. Entonces, la humedad es un término muy importante. Cuando ustedes revisen, y como siempre digo en las capacitaciones que edito, es no crean lo que yo les digo, tienen que leer más y se van a dar cuenta que sin agua esto no puede funcionar. Entonces, toda la alimentación, cualquier tipo de alimento y toda la nutrición está basada en el principio lógico de que la calidad y cantidad del agua deben ser adecuados. ¿Por qué se caracteriza un alimento concentrado? Y se llama concentrado es porque le han extraído el agua, prácticamente son alimentos en materia seca. Es decir, nosotros, por eso es que cuando uno dice voy a comprar una lata, sabe que está comprando agua, con algunas cositas añadidas, pero en un alimento concentrado, miren las composiciones garantizadas, por favor, para que se den cuenta que el alimento concentrado está entre el 10 y 12% de humedad, es decir, 90% de materia seca dentro del alimento. Y si nosotros no somos capaces de hacerle entender a la gente que deben tener una fuente de agua permanente, por eso es que en los registros y siempre cuando uno mete la información del producto debe decir mantener agua fresca y abundante todo el tiempo, porque sin eso un alimento concentrado puede ser el mejor del mundo, pero si eso está mal manejado en términos de disponibilidad de agua para la mascota, eso no va a funcionar. Entonces es muy importante. Cuando yo coloco entre paréntesis aquí que la humedad, valores máximos, es la forma en que encontramos el agua en un alimento concentrado. Entonces, cuando empezamos a leer los paquetes, que espero que todos lo hagan aquí muy frecuentemente, por curiosidad, por ver qué tenemos nosotros, por ver qué tiene la competencia, porque estas capacitaciones lo que buscan es precisamente eso, establecer comparaciones así sean odiosas dentro de los términos de lo que yo manejo contra lo que manejan los demás. Entonces, el agua, van a encontrar ustedes que tienen 10% casi que es el modelo que tienen los alimentos concentrados. Por lo menos hablando de los super premium para arriba, en donde el nivel de humedad está del 10 al 12%. Pueden ver, por ejemplo, que Proplan manejaba el 12%, a diferencia de casi todos los demás que manejamos el 10%. Por eso es que en el paréntesis dice valores máximos, porque ese porcentaje dentro de la fórmula tiene que estar con un valor máximo. No puedo comprar un alimento concentrado que tenga 25% de humedad, porque entonces estoy pagando por mucha agua, ya no estoy pagando por eso realmente. La proteína es, digamos, como lo que determina no solamente el valor técnico del producto, sino el valor económico de ese producto. Porque entre más proteína y de mejor calidad, el producto va a costar más. Sencillo. ¿Para qué son las proteínas? Ustedes encuentran ahí, pueden ir leyendo lo que yo tengo plasmado en la presentación, pero básicamente y en términos concretos la proteína lo que son los ladrillos de un edificio. Son las piezas fundamentales de construcción de tejido, son las piezas fundamentales de construcción de todo lo que es un ser vivo. Entonces, todo esto se basa en calidad de proteína. Son moléculas constituidas por aminoácidos de altísima importancia en la formación de tejidos, por no decir que es prácticamente el 100% de constitución de los tejidos. Entonces, si un concentrado, un alimento, no hablemos solamente de concentrados, cualquier alimento no tiene calidad en la proteína, pues un alimento que su valor biológico va a ser muy bajo. Estamos hablando ya de otro concepto, el valor biológico de un alimento. Está condicionado por la calidad de su proteína. Y esas proteínas se dividen en dos tipos de proteínas, las de origen animal y las de origen vegetal. Generalmente nuestros alimentos todos tienen un primer ingrediente como constitutivo de proteína animal. Hay algunas excepciones porque son dietas especiales, como el Light Senior, por ejemplo, en Nutranogue, donde el primer ingrediente es arroz, pero es por una condición especial en donde buscamos que la proteína sea más baja o tenga menos biodisponibilidad porque necesitamos controlar el peso de nuestros perros o cuidar el riñón de nuestros perros, por decirlo de alguna manera. Entonces, de nuestros perros geriátricos, obviamente. Los valores de proteína son importantísimos y está entre paréntesis valores mínimos porque ustedes en las etiquetas de los productos tienen que darse cuenta cuánto es el valor mínimo de un concentrado. Ya cuando hablemos de composición garantizada explicamos un poquito más eso. La grasa es el segundo constituyente dentro de la etiqueta o la composición garantizada de un producto y es el segundo componente
más importante dentro de los perfiles de nutrición de de lo que son la especie humana, la especie y las otras especies de mamíferos sobre todo, en donde de una u otra manera la grasa es una fuente importantísima de energía. Entonces, las grasas o los lípidos aportan al organismo fundamentalmente energía. Entonces, nosotros podemos tener muchos ladrillos, pero si no tenemos energía para ubicar esos ladrillos en el edificio que estamos construyendo, pues no va a haber una construcción que llegue a feliz término. Entonces, la grasa es el promotor de energía más importante dentro de la nutrición. Ojo, que la grasa también se divide en grasa animal, grasa vegetal y otro tipo de grasas. Entonces, hay grasas de origen químico también. Nosotros trabajamos con grasas de origen natural y de fuente animal. No es lo mismo porque se encuentran una cantidad de conceptos, por no decirlo, digamos, fácil y difícilmente determinables cuando decimos grasa animal, por ejemplo. Grasa animal puede ser cualquier cosa, que sí que es de fuente animal, pero pueden ser cebos, pueden ser grasas de una cantidad de orígenes que no están claramente determinados. Para el caso de nuestros alimentos vemos que hay, digamos, como un común denominador, que es la grasa de pollo, que también aporta otras cosas, pero eso lo hablamos más adelante. Otra fuente importante son los carbohidratos. Como su nombre lo indica, son moléculas compuestas de carbono, en primera instancia, hidrógeno y oxígeno. Son moléculas que constituyen estos elementos de nutrición y que son complementarios en el aporte energético dentro de una dieta. No podemos solamente partir de que la energía la vamos a tomar de las grasas. Las dietas así serían poco saludables, ustedes ya lo saben por obvias razones. Entonces deben estar acompañadas de carbohidratos para ese mismo aporte de energía. Aparte de que esa energía está aquí establecida como glucosa, cuando se trata del aporte neto o el aporte real de energía en una dieta por parte de los carbohidratos. Entonces, empecemos a hablar como estamos hablando de grasa, bueno, esa grasa y la misma proteína, al ser los elementos más importantes dentro de una dieta, deben ser preservadas, deben ser conservadas con algo que evite que se enrancien, que no tengan estabilidad y terminen siendo nocivos para alimentar una mascota o alimentarnos nosotros mismos. Entonces, el preservante lo que hace es, como su nombre lo indica, evitar que el alimento entre en descomposición, la acción de los radicales libres termine arruinando un alimento o cualquier materia orgánica. Hay preservantes o conservantes de origen natural, que son los que más nos interesan porque nosotros en nuestras fórmulas manejamos ese tipo de preservación, que son la vitamina E y la mezcla de tocoferoles mixtos. Y hay artificiales que todavía desafortunadamente se vienen utilizando, y ojo que no se utilizan solamente en alimentos para mascotas. Yo siempre en las capacitaciones presenciales les digo o le digo al auditorio, por favor levanten la mano quien no haya comido embutidos en el auditorio. Y podría hacerlo en ese momento, decirles a ustedes, ¿quién aquí no ha comido salchichas? ¿Quién aquí no ha comido hamburguesas? ¿Quién aquí no ha comido jamón? Productos procesados, y nunca leemos las etiquetas de lo que comemos. SBHA, SBHT, el TBHQ, el etoxiquino, la etoxiquina, como le llaman algunos, son preservantes artificiales que son muy objetados, una objeción muy grande porque se consideran carcinogénicos. Sin embargo, nosotros los seres humanos somos felices tomando leches UHT. Todos ustedes van y compran pacas de leche UHT en el supermercado y se están envenenando poco a poco. Y yo siempre tomo como ejemplo una fábrica, no, una empresa que tiene un producto que se llama leche prima. Y ese producto o esa fábrica tiene un eslogan muy particular que dice larga vida para ti, no para la leche. Entonces, ¿cuánto les dura a ustedes una bolsa de leche UHT dentro de la nevera o en la alacena? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cuánto dura el famoso artículo de la pieza de carne de una hamburguesa de McDonald's? Pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, pasaron 6 meses y estaba igual. Por Dios, ¿con qué está preservado eso? Con formol, y eso es lo que nosotros comemos a diario. Entonces,
no solamente es una información que nos sirve para saber un poquito más de nutrición, sino es, digamos, como un tema que debemos estar revisando todos los días con lo que comemos. ¿Qué tanto de esta porquería, perdónenme la expresión, estamos comiendo a diario? ¿Cómo nos estamos alimentando? En los alimentos que nosotros manejamos como Diamond, tenemos la vitamina E y la mezcla de tocopherolex mixtos. Lo que hacen es inhibir la acción de los radicales libres, que son los que en últimas terminan descomponiendo un alimento, algo de origen orgánico. Vemos incluso que la vitamina E es, digamos, como constitutivo esencial en las cremas antienvejecimiento que utilizan las mujeres y algunos hombres también, ¿no? Entonces la vitamina E hace parte, digamos, como es el preservante natural por excelencia. Vitaminas y minerales, muchos de ustedes han escuchado el famoso término de los premix. ¿Qué son los premix? Los premix son paquetes realmente de mezclas vitamínico-minerales que se perfilan para cada etapa de vida. Son compuestos esenciales. Sin esto no puede haber una dieta, no puede haber la formación de un tejido, puede haber muchas cosas. Entonces, aparte de esos ladrillos tienen que ir pegados con algo, ¿cierto? Del edificio que estamos construyendo. Entonces, las vitaminas y los minerales son precisamente esos elementos que hacen que un organismo pueda, o un establecimiento, un edificio pueda construirse, para decirlo de alguna manera, sino que también funcione, porque a ese edificio le tenemos que poner luz, le tenemos que poner sistema hidráulico, le tenemos que poner sistema de enfriamiento o de calefacción, y lo que hacen los minerales básicamente es, para manejar ese ejemplo, es que intervienen en todos estos procesos de formación de tejidos duros, los procesos esenciales fisiológicos de cualquier organismo. Entonces, las vitaminas y minerales, hablando inicialmente de las vitaminas, tenemos claro que las vitaminas no se pueden reservar en el organismo para lo que necesitamos como función. Pueden haber depósitos, digamos, amarrados a otros componentes como a la grasa o a la misma proteína, pero nosotros necesitamos estarlas consumiendo. Esas se clasifican en liposoluble, la famosa DECA, es fácil acordarse de eso. La DECA, pues, vitaminas A, D y K, son liposolubles, entonces tienen que ser suplementadas en la alimentación, lípidos, y las hidrosolubles, como las de vitaminas del grupo del complejo B y la vitamina C, que intervienen también en otras cosas, en otras funciones, en otros procesos fisiológicos dentro del organismo, y hay que estarlas suplementando. Importantísimo el término de las vitaminas, y el tema de los minerales es aún más relevante. ¿Por qué? Porque los minerales hacen que de una u otra manera se mantengan todos esos procesos bioquímicos de una manera adecuada en el organismo. La bioquímica es importantísima en la medida que tenemos líquidos corporales, tenemos tejidos duros, en que tenemos función muscular, en que tenemos función hormonal. Es decir, tener un desbalance mineral puede generar incluso problemas hormonales, problemas reproductivos. Entonces, yo creo que esto se cae de su propio peso, porque como lo vemos, hay gente que se suplementa, hay gente que antiguamente en las dietas tradicionales suplementaban calcio, porque decían, es que eso quién sabe cómo viene hecho, hay que darle calcio al cachorro. Es un término que ya, gracias a Dios, con los alimentos que se manejan hoy día y con la calidad de los productos de cierta categoría, no hay necesidad de suplementar, porque esas premix vienen perfectamente balanceadas. Eso es lo importante del desarrollo de una comida, una empresa responsable, y es evitar que la mezcla vitamínico-mineral no sea la adecuada. ¿Por qué? Porque existen minerales, un término que es el antagonismo, para que lo recuerden bien. ¿Qué pasa con el antagonismo? Nosotros podemos, como dueños de una mascota, originar el antagonismo, que es un problema muy grave dentro de la alimentación adecuada o la nutrición adecuada de un perro, de un gato. ¿Por qué? Porque somos muy amigos de estar tratando de darle alguito más a la mascota, y el alguito más puede ser queso, puede ser leche, puede ser productos de origen lácteo, solamente para manejar un ejemplo en donde aumentamos los niveles de calcio en la dieta. Si aumentamos los niveles de calcio en la dieta, el porcentaje de fósforo que trae la fórmula empieza a tener problemas para ser absorbido.
Y por otro lado, en la parte reproductiva, el zinc se bloquea, y al bloquear el zinc, entonces hay problemas hormonales y puede haber problemas reproductivos, hasta reabsorción de cachorros incluso. Entonces, si quieren saber un poco más, los invito precisamente a leer sobre ese tipo de temas. No me crean, debatan todo y van a darse cuenta de que cuando nosotros animamos a la gente a suplementar las mascotas, tenemos problemas gravísimos de antagonismo, en donde estamos interviniendo de manera nociva con los procesos normales de desarrollo de un organismo, de un ser vivo. Dice aquí que tanto el consumo reducido como el consumo excesivo de estos elementos ocasionan problemas a la salud. Ustedes han visto, por ejemplo, en las dietas de gatos, en donde decimos magnesio controlado, precisamente porque cuando existen excesos de un mineral, pueden bloquear, digamos, funciones de otro mineral. Y también cuando hay excesos de un animal, podemos generar toxicidad, niveles nocivos para el organismo. Hay términos que son importantes y que los utilizamos mucho nosotros dentro de nuestras fórmulas, y es el concepto de mineral quelado. Cuando ustedes leen una lista de ingredientes van a encontrar fuentes minerales de origen natural diversas, ¿no? Y yo el ejemplo que siempre utilizo es, volviendo al tema del calcio, no es lo mismo tener una dieta hecha con gluconato de calcio a una dieta que tenga como fuente de calcio harina de hueso. La segunda es de alta toxicidad, de alta residualidad, y que es nociva obviamente para el organismo, mientras que hay una fuente más asimilable de calcio como el gluconato y que permite que las necesidades se cumplan de manera segura. Pero estas compañías como Diamond, que tienen un desarrollo, digamos, de vanguardia, desarrolla las técnicas de minerales quelatados o quelados o proteinatos. ¿Qué significan esos términos? Un mineral quelatado es aquel mineral de una fuente valiosa nutricional o biológicamente hablando, a la cual se le hace un proceso para reducir su residualidad. Es decir, que no va a haber un nivel de ceniza alto, porque es un producto que es fácilmente asimilable y fácilmente, por decirlo de alguna manera, digerible para el organismo. Y los proteinatos lo que hacen es, digamos, la técnica mediante la cual se amarran esos minerales a las proteínas para hacerlos más altamente digestibles o más fácilmente asimilables. Eso es el término de un proteinato. Nosotros tenemos en nuestras fórmulas, sobre todo lo que son las dietas más avanzadas o más específicas, componentes de proteinatos de varios minerales dentro de las fórmulas. Entonces, espero que haya quedado esa parte clara respecto a lo que es un mineral quelatado o un proteinato. Aquí dicen, están unidos a un agente quelante, que generalmente son compuestos orgánicos o aminoácidos que ayudan a evitar que los minerales interactúen con otros compuestos que sean más asimilables. La ceniza también es un término que tenemos que tener en cuenta, no le paran muchas bolas, pero digamos que en ciertos países, ciertas empresas en donde el término de desarrollo nutricional no es el más avanzado, el hecho de utilizar precisamente esas fuentes no seguras o fuentes muy baratas dentro de la composición de un alimento hacen que la residualidad sea muy alta. Entonces, el mismo ejemplo que les hablaba de la harina de hueso, la harina de muchas cosas que se utilizan como fuentes de minerales, tienen una alta residualidad. Cuando digo alta residualidad, ese residuo tiene que ser procesado por algo, generalmente se procesa por el riñón. Entonces, no solamente que una dieta tenga cierto nivel de proteína para que afecte el riñón, si una comida está hecha de residualidad alta, ahí mismo vamos a tener consecuencias graves a nivel renal, a nivel hepático, a nivel pancreático. Entonces, es un tema que hay que hacerle ver al consumidor final, a la persona que está buscando la comida para su mascota. Es que este es más barato, es que me queda mejor. No hagan una economía falsa en donde usted envenena a su perro o su gato y después esa plata que no paga en una dieta la tiene que pagar en un consultorio veterinario. Recuerden que la tarea del criador es producir perros sanos, pero la tarea del propietario es mantener su perro y lograr longevidad, o en su perro o su gato. Es decir, más años acompañándonos, porque es un lazo afectivo muy importante. La fibra también tiene una relevancia muy alta, porque después de todos estos procesos obviamente tiene que haber una residualidad del producto, en donde debemos tener en cuenta que debe haber un bolo fecal que también sea adecuado
en donde no quede residualidad a nivel intestinal, en donde todos los procesos fisiológicos se puedan cumplir a cabalidad. Entonces, las fuentes de fibra también son importantes porque vamos a ver que un común denominador en nuestras comidas, sobre todo a nivel de NutraNuggets, la pulpa de remolacha constituye una fuente muy importante de fibra y que también aporta energía. Entonces, el correcto y adecuado desempeño o funcionamiento del estómago, el intestino delgado y el colon, haciendo un paso fácil, eliminando toda esa residualidad, que no quede en esa cantidad de contenido de ceniza o de productos nocivos para el organismo. En todas estas vías se debe precisamente a que la fibra cumpla su valor importante. La fibra soluble es aquella que de una u otra manera se puede disolver en agua, que forma un material gelatinoso y que tiene propiedades nutracéuticas, que ya es un término que también se utiliza mucho y que permite comparar nuestros productos contra otros por el valor o la cantidad de alimentos o de compuestos nutracéuticos, como el caso del Diamond Naturals, que es un término bien relevante, por favor no lo olviden. Las capacidades nutracéuticas de muchos de los ingredientes que tiene el producto nos pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol y glucosa. Es el caso, por ejemplo, que podemos ver por aquí más adelante cuando la doctora Carolina o la doctora Yanni nos hablen de las marcas que van a presentar, la relevancia, por ejemplo, de utilizar plata gobata en las fórmulas de Diamond Care, las fibras solubles e insolubles que se utilizan también en fórmulas de Diamond Naturals, en donde tienen propiedades nutracéuticas. Una propiedad nutracéutica es que un compuesto nutricional tiene propiedades farmacéuticas, es decir, ayudan a la buena salud. La fibra insoluble promueve el movimiento del material a través del aparato digestivo, es decir, ayudan a conformar un bolo fecal adecuado y que permiten mantener las vías digestivas limpias y en correcto funcionamiento. El término de prebióticos también es importante porque es que es de verdad preocupante no tener un conocimiento adecuado de estos términos, porque con eso es que nosotros son las herramientas fundamentales para mostrarle a una persona que tenemos conocimiento de lo que estamos hablando, que tenemos propiedad de lo que estamos hablando y que estamos realmente ofreciéndole una alternativa con unas características técnicas y económicas muy, muy interesantes. ¿Qué es un prebiótico? Obviamente ya cuando hablamos de esa parte específica de esa franja o esa zona intestinal en donde tienen que estar todas las bacterias benéficas, ojo, por favor con los términos bacterias benéficas o probióticos, eso no es viable si no tenemos un correcto nivel de prebióticos a nivel intestinal. Un prebiótico, para las personas que de pronto se confundan, les parezca un término muy raro, es ese semillero, esa camita que tenemos para poner unas semillas y que tengan un correcto desarrollo. Es una tierra negra muy fertilizada, para hablarlo como en términos de agricultura, es la cama o el lecho donde se van a desarrollar los prebióticos. Entonces deben haber unas condiciones especiales para que eso suceda, para que eso tenga un desarrollo adecuado. Entonces son fibras vegetales especializadas que son como un fertilizante, es como un lecho, un nicho donde se van a desarrollar otros organismos, donde hay un crecimiento de bacterias sanas en el intestino, es decir, las bacterias benéficas, microorganismos benéficos. Las características, pues que obviamente sean resistentes al estómago, al ácido del estómago, o sea, a los ácidos digestivos, a los ácidos estomacales, porque deben establecerse en todo el sistema digestivo. Se pueden fermentar, es decir, ahí se forma un ambiente favorable en donde en esa fermentación esos microorganismos van a crecer, a multiplicarse y deben estimular solamente el crecimiento de los microorganismos que sean benéficos. Por eso hago énfasis en términos que son bacterias benéficas, porque la mayoría de las bacterias son maléficas, son elementos nocivos para el organismo. Las fuentes de prebióticos que nosotros vamos a encontrar en los alimentos para que lo identifiquen dentro del listado de ingredientes, la yuca chigera y la raíz de achicoria. Estas son los dos elementos que en nuestras fórmulas van a encontrar ustedes como prebióticos, por favor, para que lo tengan claro y puedan argumentarlo entre un cliente que pueda de pronto ser un todo y les trate de corchar con el término de prebióticos.
yuca chirre, raíz chicoria, y ya saben para qué están en la dieta. Y ya al término de los probióticos, ustedes cuando ven en los paquetes de Taste of the Wild se hace un énfasis muy grande respecto a lo que es CFU, son unidades formadoras de colonias, eso está, las siglas están en inglés, pero en español es ese término, unidades formadoras de colonia o de colonias en formación, que son, digamos, como esas poblaciones que nosotros introducimos en las dietas para que esos organismos vivos se multipliquen, y son bacterias específicas de la especie, ¿sí? Porque pueden haber bacterias que existan en otros organismos, en otras especies, que pronto estén en la especie humana y no estén en la especie canina o en la especie felina, pero que en estas dietas deben estar específicamente por lo que son. No sacamos nada con meter una bacteria que sea benéfica para otras especies y para nuestras mascotas no va a funcionar. Entonces, esos organismos vivos se introducen dentro de las dietas precisamente para llegar a hacer un lecho dentro de esos prebióticos, en esas camas de desarrollo que estamos poniendo en los intestinos, y puedan multiplicarse allí. Y es un tema importantísimo. Yo creo que en esto yo le voy a pedir a la doctora Jenny Fernández, cuando haga su presentación, nos haga un poquito de énfasis en el tema de la probiota, porque sé que ha hecho, digamos, como profundización en ese tema, y entonces es un término esencial, es algo que es supremamente importante en este momento tenerlo claro, y es que un buen balance, una buena cantidad, una buena colonización de esos probióticos, de esas bacterias vivas, de esos microorganismos benéficos en el sistema digestivo, primero, nos va a fortalecer el sistema inmune. Todo nuestro sistema inmunitario depende básicamente de él. Cuando tenemos problemas digestivos, cuando tenemos infecciones intestinales, tenemos diarreas, vamos a tener una cantidad de problemas, nos inmunodeprimimos, las mascotas también se inmunodeprimen y empiezan a aparecer otras enfermedades, precisamente porque nuestra barrera contra todo ese producto, contra todos esos problemas que se puedan presentar, está ahí en el sistema digestivo. Por eso es que la famosa frase de que uno es lo que come, la mascota también es lo que come. Equilibrio de la flora intestinal. Si no hay equilibrio, no va a haber buena digestión. Si no hay buena digestión, tenemos problemas de heces blandas, heces olorosas, diarreas, ¿verdad? Problemas en la deposición. ¿A qué me refiero con problemas en la deposición? Los perros que duran media hora tratando de hacer su deposición, no es normal, la hacen a gotas, terminan con manchas de sangre en la deposición, es precisamente porque no hay un equilibrio en la flora intestinal. Estímulo a la producción de vitaminas, si hay una síntesis de vitaminas originada precisamente en la acción de los probióticos sobre, o de esos organismos, esas bacterias sobre los alimentos que se consumen, y también de la buena calidad de esos alimentos. Y apoyo a la digestión, obviamente, por desdoblamiento, por una acción coadyuvante de las enzimas, aporte en cuadros diarreicos, como los estaba mencionando antes, entonces formación de gases, temas diarreicos, el mismo estrés. El estrés puede generar ese tipo de problemas. Acuérdense que un ejemplo que yo les citaba es que cuando yo empecé a utilizar las fórmulas, cuando empezamos a manejar el tema de Nutranuggets, manejaba una dieta que era una dieta superpymen normal, que era Nutranuggets Performance, pero en la medida que empezaron a llegar estas dietas con probióticos, empecé a ver una clara disminución de esas diarreas que se presentaban al destete, en la primovacunación, en la desparasitación y en el cambio de hogar. Manejando Taste of the Wild, por ejemplo, o el mismo Large Breed de Diamond Naturals, que viene con la adición de los probióticos y de los prebióticos, tenía una incidencia mucho menor de diarreas, de vómitos, de problemas digestivos, y realmente la transición entre el alimento natural, que es la leche materna, a lo que tenía que empezar a introducir, que es una dieta seca, era mucho más fácil, mucho más segura, y me evitaba esos problemas de estar haciendo tratamientos, sobre todo con metronidazol, que es un desinfectante intestinal y que terminaba con muchas de esas bacterias benéficas. Entonces me tocaba no solamente tratar la infección, sino también repoblar el intestino del cachorro. Con estas dietas, esas cosas ya son de un manejo mucho más fácil y evitamos la incidencia en esos problemas digestivos. Entonces, varios términos que tenemos que tener en cuenta, y es ¿qué especie estamos alimentando? Entonces, el fundamento, por ejemplo, de alimentos como Taste of the Wild. Los perros son
cánidos con 78 cromosomas, al igual que los gatos, son felinos, y responden al mismo mapa genético, el gato, en el caso del gato, al puma, al tigre, al jaguar, del león, el caso del perro, al lobo del norte de Europa, al lobo de Norteamérica, todos tienen mapa genético igual, por eso es que entre cruzas de esos dos individuos pueden haber resultados, porque tienen un número de cromosomas igual. ¿Y de qué se alimentan los lobos o de qué se alimentan los leones? Son carnívoros. Entonces aquí no puede venir, perdónenme lo que voy a decir, una mamerta a decirme que mi perro lo tengo que volver vegano, que lo tengo que volver vegetariano, porque estoy maltratándolo, porque pobrecitos los animales, perdón. Esto es biología y naturaleza pura y esto es técnico. Y los perros y los gatos son carnívoros. ¿Que tienen un poder de adaptación muy grande? Sí, tienen un poder de adaptación muy grande. Casi que los volvemos, sobre todo los perros, los volvemos omnívoros. Pero eso no quiere decir que si yo me alimento con cosas chatarra como ser humano, me esté nutriendo de verdad. El perro hace exactamente lo mismo. Empezó a tener capacidad para desdoblar almidones en cierta manera. Lo que hacemos es llenarlo. El perro se lo come, pero eso no quiere decir que el perro esté bien nutrido. Entonces tiene un poder de adaptación muy grande. Si la especie, sobre todo los perros, cada vez su población es más grande precisamente porque tienen una capacidad de adaptación grandísima a cualquier tipo de dieta. La alimentación casera fue lo primero que vimos, pero cómo se garantiza un nivel de proteína, de grasa y sobre todo de premix adecuada, es bien complicado tratar de garantizarla. En la alimentación casera es muy difícil. O que una cosa es alimentación casera y otra cosa es la alimentación BARF, ¿no? Son dos cosas diferentes. Generalmente en la alimentación BARF, lo censurable es que estas comidas son fácilmente contaminables, son inestables y nunca voy a tener la capacidad de alimentar un perro en sus etapas de cachorro y hacer un terminado, sobre todo los que manejamos perros de exposición, en una comida BARF, cuando las premix y las proteínas sean más disponibles, tengan una biodisponibilidad mucho más alta y rápida, pero difícilmente tenemos los terminados que podemos conseguir pasando por las diferentes etapas de desarrollo de una comida bien hecha. Los productos económicos generalmente se basan en almidones salvados, que lo que hacen es que en la medida que a esos almidones salvados les cae agua, se inflan, vemos el perro con una barrigota, pero asimismo el nivel de residualidad es muy alto, entonces el nivel de deposiciones es grandísimo. El ejemplo que siempre doy, que un perro come 1 libra y termina siendo 1 kilo, ¿no? Hay que recogerle 1 kilo. Son cosas que ya se valoran, que las deposiciones sean firmes y sean pequeñas. Los alimentos premium, que son los que vemos en la mayoría de grandes superficies, que son de consumo masivo, que generalmente son productos hechos con fuentes de origen vegetal, proteínas de origen vegetal. Entonces son alimentos de precio medio, en donde hay un consumo muy grande. Si nosotros por lo menos cogiéramos con nuestras marcas un 10%, un 5% de este mercado, estaríamos hablando de miles de millones de pesos. Es un mercado muy, muy grande. Los super premium mejorados, como les indiqué al comienzo, son alimentos que ya tienen unas características nutricionales mucho más elevadas y cumplen de mejor manera las necesidades nutricionales. Los alimentos holísticos, hagamos énfasis en este tema porque nosotros tenemos una marca que va a presentar más adelante, la próxima semana creo que lo puede hacer Carolina Galindo, en donde vamos a ver que el énfasis que les dije cuando hablamos de holísticos es integral, alternativo. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes? Solamente para hablar de la imagen de Diamond Naturals. No hay mascotas en la carátula, hay paisajes, porque todo lo que busca un alimento holístico es el bienestar. La tendencia del holístico no solamente en alimentación es bienestar. No se utiliza nada de manera comercial, no se utiliza la mascota como imagen comercial, porque todo lo que va es al bienestar. Pero lo que buscamos en esas comidas, precisamente ya hablando específicamente de Diamond Naturals, es presentar una fórmula integrada y con cosas alternativas, con elementos alternativos. Y eso lo vamos a ver específicamente en los ingredientes, donde encontramos fuentes de aminoácidos alternativos de alta biodisponibilidad, porque generalmente, hablando a nivel de lo que es el ser humano, cuando la gente busca alimentarse de manera holística,
busca de una u otra manera separar el hecho de tener que consumir proteína de moléculas pesadas, como es la proteína animal, y no tener alternativas como lo puede encontrar para dar solamente un ejemplo, en la quinoa o en las semillas de chía, en donde hay cadenas de aminoácidos de alta disponibilidad, con la gran ventaja que no vienen amarradas al peso molecular de la grasa. Entonces, el tema que vamos a ver más adelante en las presentaciones de las marcas. La tendencia de los alimentos grain free, aquí hay que tener claro un concepto. Cuando son comidas libres de granos, nos estamos refiriendo básicamente a que estas comidas libres de granos no utilizan gramíneas en las fórmulas. Espero que todos han cursado de manera satisfactoria su primaria y su bachillerato y tengan claro cuál es la diferencia entre una gramínea y una leguminosa. Entonces, casi siempre la denominación de gramíneas hace parte de lo que son la mayoría de cereales. Entonces, el trigo, la avena, la cebada, todas son gramíneas, el mismo maíz, que de una u otra manera tienen una reactividad más alta, tienen más problemas de reacciones alérgicas dentro de las dietas, y que las separan obviamente las leguminosas, porque las leguminosas son generalmente plantas que tienen fruto con vaina y que esos frutos son altamente disponibles en proteína. El caso del frijol, el caso de la soya, pero la soya no aplica para la alimentación de monogástricos, y de otras leguminosas, como la lenteja, por ejemplo, que se utilizan algunas fórmulas nuestras, que son fuentes importantes de proteína y que van amarradas a fuentes también de fibra soluble e insoluble. El término All Life Stages, que lo van a encontrar así en inglés, All Life Stages, es un término que hace referencia, como ya les dije, a poder alimentar cualquier etapa de vida de un perro. Sobre todo en perros se utiliza eso, en gatos no se utiliza en perros más que nada, pero es aplicable también, pues, porque en gatos, por las fórmulas de Taste of the Wild, son All Life Stages tanto para perros como para gatos, porque tienen los perfiles de proteína y de los demás compuestos que hacen que se puedan cumplir de manera satisfactoria todos los perfiles nutricionales en cualquier etapa de desarrollo. Es más, van a ver cuando veamos la presentación de Taste of the Wild, se van a encontrar con que las dietas de cachorros son más bajas en proteína y grasa que incluso las dietas que erróneamente llamamos de adultos. Esos conceptos no deberían manejarlos de manera técnica ningún asesor, porque son dietas, son life stages. Lo único que se hace es procurar levantar cachorros magros y por eso los niveles de proteína y grasa son más bajos en esas fórmulas. El término de ingredientes limitados también ya lo hablamos, en donde hablamos que un ingrediente, en la medida que aparezca en la fórmula en mayor proporción, pues evita que utilicemos un listado sin fin de ingredientes, porque como les dije con el ejemplo del corte de carne, del baby beef, el churrasco, lo que quieran llamar, lo interesante es el corte de carne, no los acompañamientos que traiga ese plato, porque eso es son simplemente acompañamientos. Lo que hace que el plato valga nutricionalmente y comercialmente es el hecho de que esa fuente de proteína sea de alta calidad y que sea un corte de buen tamaño. Entonces, hablando de ingredientes, tenemos que tener un término bien claro, y es ingredientes, la consideración debe ser cual y cuantitativa. Cuando hablamos de la consideración cual y cuantitativa, estamos hablando de cantidad y calidad. Es decir, no es solamente tener un ingrediente muy importante, como pasa con algunas marcas de alcohol, sino que en cantidad sea también interesante, ¿no? Si yo voy a tener salmón o cordero dentro de mi listado de ingredientes, pero voy a tener el 0.02% en la fórmula, sí, yo tengo salmón, no tengo cordero, pero ¿en qué cantidad? Entonces, calidad puedo tener, pero si no tengo cantidad, pues es lo mismo, y viceversa, también aplica en sentido contrario, ¿no? Entonces, el tema de cual y cuantitativo en un ingrediente es muy importante y eso lo vamos a ver precisamente en la fórmula típica. No solamente la composición garantizada, porque la composición garantizada, como ya vimos en los elementos, es la información que está consignada en el empaque y se llama garantizada precisamente porque el cliente compra y se le debe garantizar un mínimo de esos aspectos o un máximo en los otros aspectos. Entonces, las consideraciones de mínimos para proteína y grasa, porque la proteína y grasa son lo más importante y lo que más vale dentro del alimento, por eso son directamente proporcionales. A mayor proteína y de mejor calidad y a mejor grasa o la mejor calidad que tenga la grasa, el concentrado o el alimento a sí mismo va a costar. Entonces, por eso esos dos elementos
deben estar consignados en esa etiqueta que ustedes leen como mínimos. Es decir, si a mí me hacen un análisis de mi alimento y si mi composición garantizada dice en el empaque que tiene 20% de proteína, le hacen un análisis y resulta que aparece con 24, no pasa nada, porque yo lo mínimo que estoy garantizando es el 20%. Lo mismo para la grasa. Si dice que tiene 10% de grasa y me aparece 12 en el análisis que me hagan en el laboratorio, estoy bien porque estoy garantizando lo mínimo. Caso contrario, si yo garantizo 20% de proteína y en el análisis me sale 16, poseo problemas, porque no estoy diciendo la verdad respecto a ese producto. No estoy garantizando lo que debe tener el producto. Si no garantizo lo del producto, estoy robando a la gente porque no le estoy dando para lo que ellos pagan lo mínimo que debo garantizar dentro de la comida. Entonces, esos valores de composición garantizada para proteína y grasa deben estar consignados en valores mínimos. Para fibra, humedad y cenizas en valores máximos, porque son elementos constitutivos, pero que no pueden estar más allá de ese porcentaje que está consignado. Entonces, si yo pongo en mi comida fibra 3 y resulta que fibra 3 en el laboratorio resulta ser el doble, fibra 6, pues también tengo problemas. Pero si tengo fibra 3 y me aparece en el laboratorio fibra 2, entonces estoy bien porque no me estoy pasando del máximo que estoy garantizando en la composición. Espero que se nos quede bien claro. Términos para tener en cuenta. Palatabilidad, por favor, que a algunas personas todavía les cuesta trabajo pronunciar. Palatabilidad es qué tan gustoso, qué tan fácilmente una mascota puede comerse un alimento. Y ni siquiera mascotas, lo hablamos en todo. Qué tan palatable es un producto, es qué tan gustoso es ese producto. Entonces, ¿a qué está ligado eso? A la calidad de la proteína y a la calidad de la grasa también. Nosotros casi siempre tenemos tendencia en que si nos ponen una tostada o una galleta de soda en un plato y nos ponen un corte de jamón al otro, ¿cuál vamos a escoger? Y sin ser hipócritas, tenemos que decir que vamos a escoger el jamón, ¿ya? Porque obviamente tiene nivel de proteína y de grasa que hace que sea más agradable a nuestro paladar, que nos gusta más. Entonces, eso es lo que hace referencia al término de palatabilidad. Entonces, tengan claro, por favor, cuando hacen recomendaciones, que la palatabilidad está condicionada precisamente a la calidad de la proteína y la calidad de la grasa. Yo creo que fue un éxito el hecho para que nosotros hubiéramos podido ingresar al mercado, porque empezamos, como no vemos una gran compañía, empezamos haciendo un voz a voz con los creadores y les decíamos, prueben, les dábamos una muestra, la gente probaba, pues los perros probaban y resultaba que comían muy bien el alimento y eso fue el éxito y lo que garantizó que pudiéramos entrar al mercado hace ya más de 20 años. Digestibilidad o biodisponibilidad. Es decir, un producto debe ser mínimo para ser super premium, debe tener por lo menos un 85% de digestibilidad. Es decir, de cada 100 gramos que se consuman, por lo menos 85 son aprovechables y el otro 15% es material de descarte, lo que constituye el bolo fecal. Eso es importante porque si solamente vemos como que el tema de heces pequeñas y firmes, pues no, eso tiene que ir analizado de esa manera. ¿Cuánto consumió y cuánto descartó? Eso es lo que habla en términos prácticos de la digestibilidad de un producto. La biodisponibilidad es lo que les hablaba con ciertos ejemplos de los ingredientes. ¿Qué tan fácil es que un producto sea asimilable por el organismo? Eso es lo que habla de la biodisponibilidad del producto, de que la proteína sea de cierta calidad, la grasa de cierta calidad, hace que la biodisponibilidad sea mayor en ese producto. Desecho, descarte, pues una cosa es consecuencia de la otra. Los alimentos hechos con salvados tienen una biodisponibilidad muy baja porque son materias constitutivas en fibra que se expanden, se llenan de agua y hacen volumen. Entonces uno ve a esos perros alimentados con esas fórmulas baratas que llenas de almidón o de salvados hacen que el perro se llene durante una hora y como el perro es un animal de vías digestivas cortas, pues hace 10 deposiciones en el día cada una de a kilo, ¿no? Entonces un problema de manejo muy grande. El estado de desarrollo, por favor, hago énfasis en esto porque ahí se cometen cualquier cantidad de errores y la cantidad de errores de recomendación que se cometen todos los días en las tiendas. Ustedes tienen que estar en la capacidad de poder transmitir esta información a los mostradores, porque los mostradores piensan que un perro o un gato son como un carro, cuando llega a los 5.000 kilómetros le cambiamos el aceite y ya. No, aquí no funciona así.
Ustedes tienen álbum de fotos familiares, los que somos más viejitos tenemos álbumes en fotos físicas. Ustedes deben tener en su galería de los celulares una foto de los que tienen hijos, de su hijo cuando era bebé, de su hijo cuando fue un niño, de su hijo cuando fue adolescente, y los que tienen ya más añitos ya ven hoy día a sus hijos como adultos, y comparen esas fotos y van a ver que son todas fotos completamente diferentes de una misma persona. Lo mismo pasa con los animales, sobre todo a nivel de perros tenemos que tener en cuenta estas consideraciones. Lo primero, por favor, eviten que la recomendación de un mostrador, incluso médicos veterinarios, tengan siquiera en mente decir que es que un perro cuando cumplió el año o un gato cuando cumplió el año ya dejó de ser cachorro, ya es adulto. Entonces que hay que pasar una dieta de mantenimiento. Ahí estamos perdiendo una oportunidad grandísima de que tengamos una mascota bien desarrollada con un terminado hasta donde su genética le permita, que sea adecuado. Perros de competencia sí que es importante eso. Entonces yo a un neonato lo trato como un neonato, pero tiene que pasar por un periodo de infancia, un periodo de niñez, un periodo de adolescencia, una adultez, en donde esa adultez ya está condicionada por el nivel de actividad, si hay gestación, si hay lactancia, si hay otras consideraciones que hacer, por una madurez y por una etapa geriátrica. Por eso, señores y señoras, es que se justifica la elaboración de comidas para etapas de desarrollo. Entonces yo voy a manejar una línea de mantenimiento. Obviamente no le voy a dar a mi mascota unos niveles de proteína y grasa que se ponga obeso, porque ya no tiene un nivel de actividad que justifique eso, ¿no? Por eso es que también están las dietas para perros geriátricos. Pero de ninguna manera puedo decir que un perro cuando llegó a un año de edad ya es adulto, porque tiene que pasar por la etapa de la infancia, por la etapa de la niñez, sobre todo los perros de razas grandes, en donde el terminado o la llegada al punto, a la cima de la madurez está alrededor de los 3 años. Entonces, para eso están las fórmulas performance, están las dietas diversas que tienen perros de mediana actividad, o cuando llega un perro adulto que se somete a cierto nivel de actividad o trabajo reproductivo, o los mismos gatos, pues necesitan más nivel de proteína y más nivel de grasa. Entonces hay que tener claro cuáles son las líneas que tenemos y para cada etapa de desarrollo. En el caso de las comidas que vienen específicas con esas etapas, poderlas recomendar de manera adecuada y no es que de pupi pase adulto de la noche a la mañana. Yo no sé a cuántos aquí, después de que hicieron la primera comunión, dejaron de darles determinado alimento en la casa. Eso nunca pasa. Entonces lo mismo pasa con los animales, con los cachorros, con los perros y gatos. Consideraciones acerca de la calidad de un producto. Entonces el fabricante, obviamente es importante, ¿no? Pues si tengo una compañía que hace abonos o una compañía que hace comida para pollos y saca una comida para perros, pues de pronto pongo en consideración qué tanta experiencia y qué tan buenos son los productos, con qué ingredientes los están haciendo, porque muy probablemente sean productos hechos con lo que queda de las comidas para grandes animales, háblese de caballos, vacas, perros e incluso productos de avicultura o porcinos. El origen del producto. Bueno, eso es una consideración que debemos tener claro. No por ser hecho en Estados Unidos es bueno, no por ser hecho en Canadá es bueno, pero tampoco no por ser hecho en Malambo Atlántico es de maravillosa calidad. Entonces tenemos que tener consideraciones. ¿De dónde es? Si en ese país hay ciertas condiciones legales, controles, en el caso de AFCO en Estados Unidos, que hacen que el origen del producto sea una garantía. Eso hay que tenerlo en cuenta. El nombre del producto, obviamente con sus indicaciones. Las indicaciones que son, ¿para qué está hecho el producto? Una dieta completa y balanceada para cachorros, una dieta completa y balanceada para perros de mediana actividad, una dieta completa y balanceada para hembras en gestación y cachorros. Entonces es importante. Ojo que, por ejemplo, hablando de hembras en gestación, las hembras en gestación hay que recomendar que a partir del mes de gestación o de preñez empiecen a consumir una dieta de cachorros que va a ser la dieta futura de los cachorros, sobre todo en las dietas hechas con todo esto que venimos hablando de prebióticos y probióticos, porque eso va enriqueciendo al cachorro y le va dando información que permite que una vez se haga destete pase a la dieta seca sin mayores trastornos porque ya trae esa información desde el vientre. La composición garantizada ya lo hablamos, constituida por esos elementos, proteína, grasa, fibra, humedad y cenizas. Para el caso de las comidas hechas controladas por AFCO, el nivel de cenizas ya no aparece en los rotulados,
porque ellos dicen que al utilizar minerales quelatados o proteinatos, el nivel de residualidad de la ceniza es muy bajo, no hay casi presencia de ceniza en los productos. El consumo, el aporte energético, ustedes van a ver dentro de las etiquetas también de los productos, dietas que están en los 3.200, 3.500 cuando se trata de dietas de mantenimiento, a las 4.000 kilocalorías por kilo en dietas con porcentajes de proteína y grasa mucho más altos, más allá del 30% de proteína, más allá o alrededor por encima del 20% de grasa, consideración de energía. Consideraciones de condición corporal, y esto tiene que ver mucho con ese consumo, y es, por favor, cuando hagan una recomendación, háganla sobre el peso ideal del perro. No es que me traigan a mí aquí un labrador retriever que pesa 20 kilos y le quieren dar mantenimiento y que el peso ideal del perro deberían ser 25 o 30 kilos. Me voy a hacer la recomendación de consumo, voy a coger y decir, como mantenimiento tiene un consumo de 12 a 14 gramos por kilogramo, entonces se lo hago por 12 gramos y se lo hago, ¿cuánto pesa el perro? 20 kilos. No, eso es un error. Deben hacer la recomendación sobre el peso ideal del perro. Y también cuando el perro está con sobrepeso, a las dietas hay que hacerles un ajuste gradual, disminuyendo la porción para evitar el tema de estrés por llenado mecánico, que es lo que origina otros problemas como la coprofagia, comer tierra, morderse las patas, perder pelo, porque dijimos, no, como el perro tiene que bajar de peso, baje la dieta a la mitad, eso tampoco se puede hacer. Eso es una cuestión gradual, disminuyendo niveles de proteína, disminuyendo niveles de grasa, disminuyendo ligeramente la ración y aumentando la actividad. Es más, muchas veces por el tema de ansiedad no se puede eliminar o no se puede reducir la porción. Hay que buscar alternativas en donde se le dice, no, perdón, si ese perro está con sobrepeso, hay que buscar una dieta adecuada donde no sacrifiquen el consumo, porque al sacrificar el consumo hay estrés y el estrés significa todas esas cosas que les acabo de decir. Y cuando es para aumentar de peso, hacer los cálculos sobre la dieta, sobre el consumo, perdón, que debe tener el perro con su peso ideal. Y también buscar que de manera gradual de pronto el cliente pueda buscar un alimento que tenga un poco más de proteína y grasa, también dependiendo de la etapa de desarrollo en que esté el perro, para hacer que la ganancia de peso pueda ser un poco más rápida, pero evitando situaciones extremas donde vayamos a originar problemas. La relación costo-beneficio es muy importante, ¿no? Porque ya en ese momento, bajo los temas económicos que tenemos en el país o a nivel global, en donde un kilo de concentrado puede llegar a costar hasta 30, 40 mil pesos, pues necesitamos saber que cada gramo que nosotros le estamos dando a nuestra mascota realmente sea aprovechable. En especies mayores se dice, o cuando se habla de relación costo-beneficio, es cuánto alimento tuve que gastar para lograr ganar un kilo. Como nosotros no tenemos una especie productiva que necesitamos engordarlos para venderlos, eso no pasa en las mascotas, pero sí necesitamos tener una consideración importante, es que si yo le doy la comida a mi perro, realmente la comida está logrando los resultados que yo quiero y puedo pagar por eso. Entonces es muy, muy importante ver cuánto es el precio del alimento contra el beneficio que me está generando. El tema de ingredientes, y esto hace énfasis de pronto respecto a las dietas con ingredientes limitados. Por favor, métanse en la cabeza que entre más ingredientes un producto tiene, es mejor. Eso no es cierto. Lo que pasa es que, como vimos en el desarrollo de la industria, la gente utilizaba de todo para llenar un perro, pues tenían, les sobraba producto de galletería, les sobraba productos de carnicería, les sobraba productos de la industria avícola, entonces plumas, picos, patas, cortes de grasa que se pueden blanquear fácilmente, todo lo que me quedó de la molienda, todo eso se le echaban para no perder toda esa basura, por decirlo de alguna manera, lo utilizaban en las dietas de los perros. Entonces, hoy día, ya cuando la gente, o ya vimos el proceso evolutivo de eso, la gente se preocupa por darle cosas buenas, de calidad a sus mascotas, vemos las dietas de ingredientes limitados. Vamos a un ejemplo, vemos aquí 3 columnas en donde tenemos Taste of the Wild Prey, Nutra-Nuggets y Dog Chow. Si se dan cuenta ustedes de Dog Chow, vemos cómo empiezan con una proteína de origen vegetal, complementada por otro ingrediente de origen vegetal, y después ponen un genérico que dice harinas proteicas, lo que consigan. Harina proteica es echar todas esas cosas de retazo que digo, de matadero, de sus productos de avicultura, todo eso lo meten ahí. Trigo y o sorgo y o arroz, cereales altamente reactivos, cuadros de alergia, soya
que la soya, aparte de que es reactiva, no, los perros no pueden, los monogástricos como el perro, no pueden desdoblar esas moléculas de la proteína de soya. Es decir, que esa proteína que puede ser muy buena para otras especies pasa derecho en un perro y puede originarle problemas de alergia. La grasa animal, que es otro genérico. Entonces vemos una cantidad de cosas ahí que no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni cuánto, ¿no? Nutranuggets, que ya es un suplemento mejorado, empieza con una fuente de proteína de origen animal, complementado con cereal de baja reactividad, otros cereales complementarios para aportar proteína, la grasa de pollo, que es la grasa que por excelencia es la de mejor utilización por parte de los cánidos, y aparte de eso aporta omega 6 en la fórmula, la pulpa de remolacha y unos nutracéuticos al final, como podemos ver, el clorhidrato de glucosamina y sulfato de condroitina, que son productos que coadyuvan en la protección articular. Y para ver por ahí, que es otro ejemplo de un alimento con mucha más calidad, vemos carne de res, para el caso del Angus, lentejas, que es una leguminosa que aporta proteína y fibra soluble e insoluble, pulpa de tomate, que también tiene propiedades nutracéuticas, ¿ya? Porque actúa muy bien a nivel intestinal, grasa de pollo, que ya hablamos que tiene, y el aceite de salmón, que es una fuente interesante de DHA, que ustedes saben que es un aminoácido que interviene en la formación del cerebro y órganos de la visión. Entonces, ya hay unos diferenciales grandes ahí. En la fórmula típica, ¿cuántos elementos estamos viendo en la presentación que constituyen el 100%, pues no el 100%, el 98% de la fórmula? Carne de res, lentejas, pulpa de tomate y aceite de girasol. En Diamond Naturals vamos a ver una lista más grande, pero ya empezamos a hablar aquí de superalimentos o productos con formulación de superalimentos, nutracéuticos en la fórmula. Y en Nutranuggets Puppy, donde tenemos más ingredientes que complementan esa fórmula típica del producto en unos porcentajes. Pero vemos que siempre en la fórmula de Prey es un producto de ingredientes limitados, menos ingredientes para poder suplir las necesidades de lo que realmente estamos buscando. Básicamente eso era, y de manera rápida, lo que quería presentarles, porque si las personas no tienen formación y conocimiento de esos elementos esenciales de nutrición, va a ser muy difícil tener claro qué es lo que pueden llegar a recomendar en un punto de venta. Si hay preguntas en este momento, escucho. Me gustaría que hubiese muchas preguntas. Hola, Cristian. Sí, señor. Precisamente quiero aprovechar. Usted habla con respecto de la digestibilidad en los productos que nosotros distribuimos. De pronto, si me puede hacer un poquitico de claridad sobre ese porcentaje de digestibilidad que tienen de pronto las líneas que nosotros manejamos, como el Taste of the Wild, el Diamond Naturals, el Nutranuggets, como qué porcentaje más o menos. Usted hablaba más o menos que debería tener un alimento super premium como mínimo el 85%. Sí. No sé si de pronto usted me pudiera hacer claridad con respecto a las líneas que nosotros manejamos, más o menos qué porcentaje nosotros tenemos de digestibilidad en esas líneas. Bueno, hay una consideración importante y es que los alimentos técnicamente se disponen de una manera para que de manera adecuada la mascota los pueda aprovechar. En el caso de los premium, nosotros tenemos, para hablar de Nutranuggets específicamente, una digestibilidad mínima garantizada del 85%, pero debe ser bajo condiciones adecuadas de vida de esa mascota. Si mi perro no hace ejercicio, si mi perro está amarrado a un árbol todo el día, pues obviamente esas características de digestibilidad se van a ver seriamente reducidas porque el perro va a tener, por decirlo de alguna manera, la mascota va a tener una sobrealimentación para lo que está buscando, entonces puede tener residualidad mayor. En fórmulas con más proteína y proteínas de mejor disponibilidad, esa digestibilidad puede aumentar a un 90%. Por eso es que el nivel de consumo se reduce en una comida de mantenimiento a una comida de mantenimiento en una línea super premium a una comida en una línea high performance o a una línea de ingredientes limitados o life stages, porque la disponibilidad, por eso es que es tan importante hablar de la biodisponibilidad, de lo que tienen en la fórmula, pues ser productos alternativos es mucho más alta. Entonces la digestibilidad de esos alimentos van a estar ya por encima del 90%, ¿ya? Pero como les digo, ninguna comida es aprovechable si la mascota no tiene una vida normal, tiene un nivel de actividad normal. ¿Por qué se lo digo?
Porque yo puedo tener perros de competencia, y es el ejemplo que siempre utilizo, y es, si mi perro de competencia no tiene un nivel de actividad, una rutina de actividad mínima, yo no estoy aprovechando el alimento y no veo los resultados del alimento. ¿Para qué consumo alta proteína si me voy a sentar todo el día a ver televisión? ¿En qué se traduce eso? En que lo que termina es creciéndome el estómago, pero a mí los músculos no me van a crecer. Si yo no tengo una rutina de ejercicio, voy a hacer que la digestibilidad de ese producto disminuya porque no lo estoy utilizando. Entonces termina siendo material de exceso en el organismo. Entonces, depósitos grasos, la proteína cuando no se utiliza termina convirtiéndose también en grasa y se termina depositando en el organismo como grasa. Entonces, esa es la consideración que hay que tener en cuenta y clara. Si yo voy a alimentar a mi perro con una dieta elite, una dieta high performance, donde tengo un nivel de proteína alto, donde tengo un nivel de grasa alto, pero lo va a tener amarrado o metido en tribuacal todo el día, los resultados son funestos. Yo necesito tener un nivel de actividad adecuado. Necesito, si yo voy a alimentarme bien o voy a tener 3 comidas al día y 3 comidas abundantes, pero no salgo a caminar, no monto en bicicleta, no tengo un nivel de actividad, pues voy a empezar a tener problemas digestivos, problemas de peso, problemas articulares. ¿A usted lo operaron de la rodilla una vez, no, Carlos? Sí, señor, es correcto. Ah, bueno, no es por hacer propaganda acerca de lo que comía, pero bueno, es un parangón interesante, ¿no? Okay. Eso es lo que quiero que me comprendan, que todo el alimento que nosotros consumamos puede ser el mejor del mundo, pero si no tenemos un nivel de actividad adecuado que mantenga un peso adecuado y una condición muscular adecuada, la comida obviamente no va a tener los resultados que estamos buscando. Por aquí veo que alzan la mano también Cristian. Fernando Toro. Fernando. Sí, señor don Cristian, estaba aquí pues pendiente de la capacitación y pues quería tener la pregunta, bueno, más que todo la consulta para cuando los clientes preguntan. Sí. Normalmente, sí, nosotros manejamos un porcentaje de proteína alto sobre los alimentos que distribuimos, pero mucho cliente llega diciendo, cuando vemos la tabla nutricional, ya cuando los estamos asesorando, que porque el margen, si lo manejamos mayor en las proteínas, porque de igual manera seguimos manejando como emblema la harina de tal proteína, sí, es decir, la harina de cordero, la harina de salmón o la de jabalí, dependiendo la marca. En este caso hablan de Taste. Ellas dicen si son super premium y es concentrada la proteína porque viene como caracterizado la harina como antes de mencionar la proteína. O sea, harina de... No, ahí hay una confusión, Lo que pasa es que dependiendo del ingrediente hay un valor biológico, un valor nutricional, dependiendo de cómo venga presentado el ingrediente. Porque usted va a encontrar bisonte, bueno, no hablemos de bisonte, hablemos de lo básico. Por ejemplo, pollo tiene un valor nutricional, la harina de pollo tiene otro valor nutricional, la harina de subproductos de pollo tiene otro valor nutricional. Pero usted va a encontrar muchas veces que dice pato, harina de pato. Los dos tienen un valor nutricional. Por ejemplo, pato puede tener un valor nutricional de 85 y harina de pato de 80. Y entre los dos, ¿qué promedio me van a dar? Porque eso es lo que yo busco en la fórmula. Garantizar tener unos niveles buenos. Ahora, la biodisponibilidad también es importante, porque la biodisponibilidad siempre va a hacer que un elemento en primera instancia, como decir pato o pollo, sea más biodisponible que la harina de sus productos de pollo. Entonces, esos valores nutricionales son complementarios. Y por eso es que vienen muchas veces como primer ingrediente la proteína como tal y como segundo ingrediente una harina que es complemento de esa proteína como tal. Ahora, una cosa es hablar de proteína de jabalí, otra cosa es hablar de proteína de maíz, porque la biodisponibilidad de la de jabalí o la de venado o la de cordero es mucho mayor a la de maíz. La residualidad también es mucho mayor y la reactividad es mínima en esas proteínas que son alternativas. Entonces, de pronto usted está confundido en la manera en que le están presentando la pregunta, pero vuelvo y le digo, los valores biológicos, hay unos listados a los que tienen carreras aquí en veterinaria, en zootecnia, en el ramo agropecuario, saben que están las tablas del NRC, en donde la tabla del NRC, del National Research Council, les da una información de disponibilidad de proteína y un resto de elementos
como valor nutricional de ese ingrediente como tal. Joana, me hace un favor, recuérdeme las tablas españolas, ¿cómo es que se llaman? Se me olvida siempre. ¿Se las tiene ahí? Joana. Ya le digo, Cristian. Bueno, búsquemelas porque son dos ejemplos buenos y los invito a tener conocimiento básico de eso, sobre todo si ustedes son profesionales del medio. Hay que tener claro que el NRC y las tablas, que ya Joana nos dice el nombre, que son las tablas de origen español, en donde a usted le dicen el perfil biológico y nutricional que tiene el producto. Entonces, con esa información es que usted dice, si usted me va a hablar de una cosa, pero la tengo complementada con otra, mi valor nutricional va a ser mucho más alto. ¿Ok? Don Cristian, se llaman FEDNA. Sí, las tablas de FEDNA. Entonces, esos son dos paralelos, uno gringo y el otro europeo, en donde nosotros cuando manejamos la parte técnica tenemos que consultar esas tablas para decir, si voy a registrar un producto que me da una proteína y me da unos niveles de ciertos elementos como los mismos de fibra, humedad, cenizas, tengo que saber la tabla FEDNA en Europa y la tabla del NRC en Estados Unidos, cuánto me está diciendo cada una para yo poder presentar el justificante de utilizar ciertos ingredientes y llegar a cierta composición garantizada, sobre todo para proteína y grasa, que es por donde más molestan cuando uno trata de demostrar que un producto está hecho con los ingredientes que tienen que ser para alcanzar unos niveles. Por eso es que existe AFCO en Estados Unidos, por eso existe el ICA. Usted no, cuando hace un producto en Estados Unidos, usted no puede poner a decir mentiras, y cuando usted lo va a registrar en Colombia tampoco, porque las tablas de FEDNA y las tablas del NRC le dan a usted el argumento para decir, mire, yo utilizo este ingrediente porque el perfil biológico nutricional de este producto está ajustado a estas tablas. ¿Ok? ¿Le quedó claro, Fernando? Listo, don Cristian, sí. Ok, perfecto. Andrea Ramírez. Sí, doctor, muy buenos días. Hola, cuéntenos. De cafetero. Bueno, caballero, puntualmente pues voy como al tema de All Stages Live y en ese sentido podemos recomendar cualquiera de los piensos de nuestra marca, por ejemplo, Taste of the Wild, como con esa característica, o también nos pasaría con Nutralong y Diamond. Y la otra pregunta es, pues nos vienen animales con el tema de la alimentación que estábamos presentando como premium y que tiene toda esa cantidad de ingredientes y hasta ingredientes pues que son cancerígenos. Y pues vienen animales que ya vienen con un recorrido en esa alimentación. En ese sentido, ya vienen pues impactados en todo su metabolismo, ya vienen impactados también en el tema de problemas renales, problemas hepáticos. Bueno, vamos con lo primero. ¿Cómo lo manejaríamos nosotros de pronto si, pues ya de pronto llevarlo como al punto de direccionarlos a un Diamond Care, por ejemplo, problemas renales? Bueno, pero saliéndonos de ahí, doctor, qué pena, yo lo interrumpo, saliéndonos de ahí, en el tema de llegar a un perrito que de pronto estemos incursionando desde chiquito con nuestra marca, desde las primeras etapas, que de pronto no va a tener de pronto un condicionamiento genético y que aún así presente problemas de ese tipo, y pues cómo lo podríamos manejar. Bueno, vamos con lo primero para no hacer extenso esto. Lo primero es que las dietas All Life Stages se caracterizan porque se pueden utilizar en todas las etapas de vida, como su nombre lo indica. ¿Por qué? Porque los perfiles nutricionales que tienen permiten manejar perfectamente bien el nivel de neonato, porque utilizan prebióticos y probióticos, infancia, porque tienen un nivel de proteína, grasa, premezcla vitamínico-mineral adecuada y de alta calidad y alternativa, adultez, porque son perros que debemos tener en cierto nivel de actividad para que aprovechen eso. Y ya en la etapa geriátrica, ya uno puede decir, bueno, en la etapa geriátrica necesito utilizar una comida que sea más liviana, por eso es que Taste of the Wild tiene un portafolio tan grande, con una proteína de mayor digestibilidad, que sea más suave, ¿sí? Para los casos de las comidas hechas con el mismo cordero, específicamente hechas con cordero, uno puede decir, voy a manejar esto, pero obviamente por eso es que las empresas tienen otros portafolios para complementar eso. Si yo veo que mi perro después de adulto pasa una etapa geriátrica y que definitivamente la comida le hace mucho provecho y se me empieza a poner en exceso de peso, pues me paso a otro portafolio que tiene las mismas premix, las mismas características y no va a sufrir un problema grande de estrés o de cambio de manera radical en la fórmula. Un tema muy importante, como les dije, el desarrollo de las comidas puppy en Taste of the Wild corresponde más a un desarrollo de marketing que un desarrollo técnico. ¿Por qué?
porque después de las encuestas hechas en Estados Unidos, donde se determinó que de 10 hogares, 7 hogares de esos 10, las señoras o las amas de casa eran las que tomaban la decisión acerca de comprar la comida, pues las señoras, si la bolsa no dice pupi, no compran la comida. Primer tema de marketing. El segundo tema, que los alimentos hechos para cachorros, o por ejemplo una dieta All Life Stages, para el caso específico de pradera o lemon, tiene 32 de proteína. ¿Ya? Entonces, al tener 32 de proteína, a las señoras les encanta ponerle mucha comida al cachorro para que se vea gordito, se vea bonito. ¿Qué pasa? Que pues, el cachorro empieza a tener problemas de sobrepeso y técnicamente no es viable seguir dándole una dieta o una ración mucho más alta a la que pueden manejar con eso, porque las dietas que tienen esos niveles de proteína, esa disponibilidad o biodisponibilidad de ingredientes, requieren consumos menores. Las señoras, las amas de casa no tienen esa consideración, les gusta ponerle mucha comida al cachorro y que se vea gordito. Entonces, por eso en esos niveles de proteína y grasa son mucho más bajos en las dietas de cachorros, a diferencia, por ejemplo, con el de Pacific Stream, que es de salmón, en donde la proteína de salmón, las proteínas de ese origen son de alta digestibilidad, pero tienen un peso molecular mucho más bajo. Entonces, por eso es que de una u otra manera se busca que la gente con las dietas pupi no entre a cometer el error de alimentar más, y también que se sientan tranquilos y cuando compran un producto dice pupi. Es un tema de marketing más que otra cosa. Eso es respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, hay cualquier cantidad de características, ¿no? Un perro o un ser vivo es lo que come, pero cuando un perro tiene problemas porque el criador fue irresponsable y crió perros con problemas, con predisposición a enfermedades renales, ¿cuál es la justificación de que existan comidas prescritas? ¿Cuál es la justificación de eso? Pues que alguien está haciendo mal el trabajo, porque yo no puedo concebir que hace algunos años el 60-70% del mercado estaba basado en comidas prescritas, porque todos los perros eran enfermos o todos los gatos eran enfermos. Ahí alguien está haciendo mal el trabajo. Es el creador, porque está cruzando animales que tienen problemas sanitarios, tienen problemas de salud. Entonces toca buscar una dieta especial para la piel, porque esos perros miran el pollo y se pelan, porque comen un poquito de maíz y se llenan de granos. Alguien está haciendo mal el trabajo. En la parte de producción animal, los zootecnistas y los veterinarios aquí saben que existe un término que se llama rusticidad. Y si un perro no tiene rusticidad, está condenado. Y si un gato no tiene rusticidad, está condenado. Aunque gatos no tenemos ese problema, porque los gatos siguen cazando y siguen comiendo animales silvestres, por decirlo de alguna manera, tienen esa tendencia todavía a la caza. Pero en perros, si un perro con que salga a la calle y le caiga una llovizna se enferma, perdón, pero Cristian Gómez, creador de Rottweilers hace 30 años, juez internacional de la FCI, no concibe que un perro pueda hacer eso. Si un perro es así, a mí uno de mis mentores me dijo, si usted tiene ese tipo de problemas, ábrale un hueco en el patio de atrás al perro. Qué pena con los animalistas si hay alguno de ese perfil acá, pero nosotros tenemos que tener claro que va a haber un término de rusticidad en nuestros animales. Y la comida no puede garantizar, la comida lo que busca es solucionar problemas, pero no puede reparar problemas que vienen de origen. Espero que haya quedado respondida la pregunta con eso. Tengo aquí a Eduardo Camargo. Eduardo. Sí, señor, muy buenos días. ¿Cómo le va, señor Cristian? Lo que pasa es que siempre hemos tenido una duda, a mi concepto siempre la he tenido con el alimento de Diamond Naturals Light de cordero. Que lo que pasa que la gente nos pregunta que por qué trae eso principalmente harina. Y cuando la vez pasada me pasó con una clienta que estaba directamente con ella, me preguntó sobre el alimento de los ingredientes que tiene, el ingrediente que se refiere mijo. Me pregunta a qué se refiere eso. Como mijo es... El que traducen millet, que lo traducen como mijo en los empaques. Sí, señor. Ya. O sea, lo primero, la dieta que usted me está hablando, que es Light de Diamond Naturals, es harina de cordero, por lo mismo que le estaba explicando a Fernando al comienzo. Y es que son la biodisponibilidad o el valor nutricional de ese producto es un poco más bajo. No podemos manejar cordero como tal, porque entonces no estamos haciendo nada, porque esa proteína de cordero tiene un peso molecular más alto, es una proteína más biodisponible, entonces el perro va a tener que consumir menos
para poder estar satisfecho y no podemos lograrlo. A ver si me expliqué bien. Si yo tengo una proteína más biodisponible, pues no logro que el perro baje de peso. Voy a tener que disminuir la radiación con una proteína de primera fuente que sería cordero. Entonces utilizo una proteína de segunda fuente que es un poquito menos biodisponible, donde no tengo amarrada tanta grasa, y lo que hago es no sacrificar la ración. Eso en primera instancia, porque entonces no tendría sentido. Entonces me tocaría colocarle, mire la dieta de Nutranuggets, el primer ingrediente es arroz. Pero porque, pues, entonces, perdón, pero es que el jarabe para la tos es un remedio, y lo que nosotros estamos buscando es alternativas con un producto que es hecho con harina de cordero en primera instancia, que uno se me lo está manifestando, pero es buscando que no sea reactiva, lo primero. Y lo segundo es que no tenga tanta biodisponibilidad, porque entonces no logramos que el perro vaya a bajar de peso. Lo segundo que me preguntó, ¿me lo recuerda que lo olvide, por favor? Sí, el tema de con el Taste of the Wild, Appalachian Valley, razas pequeñas, ¿desde qué edad se puede utilizar hasta cierto punto, cuando ya la mascota se puede utilizar cuando un perro ya es mayor a los 7 años? ¿Se puede utilizar utilizando de por vida? ¿O es recomendable manejar una dieta? No, por eso son dietas o life stages siempre y cuando no haga problemas clínicos. El veterinario es determinante en decir, bueno, no, el perro está normal. Tengo perros de 7 años perfectos. Si están en competencia, tienen que consumir mínimo un 26 a 28% de proteína. Y es una dieta que se echa con cordero, con cualquier producto que sea hipoalergénico, bajo en reactividad, pues maravilloso. Puede seguir alimentando sin problema. Hay un tema y es que, vuelvo y les digo, ¿qué nivel de actividad va a tener ese perro? Si el perro va a estar todo el día en el sillón al frente del televisor, perdón, pero esa no es la dieta adecuada para su perro. El perro tiene que tener nivel de actividad igual que cualquier ser humano. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay un problema hoy día con los niños, y es que los niños, como no salen a la calle, como nos toca a nosotros, a jugar, no tienen actividad al aire libre, más después de la pandemia. Entonces, ¿cuántos problemas de rodillas tienen los niños obesos de hoy en día? ¿Y fue por la comida? No fue por la comida, fue el nivel de actividad. Lo mismo pasa con los perros. Los perros no son una máquina que uno prende y apaga cuando uno quiere. Son seres vivos, son seres que necesitan tener nivel de actividad, necesitan tener ganancia muscular, necesitan tener controlado el peso. Entonces lo que hay que tener cuidado es, ojo, que es valor nutricional versus ración. ¿Ya? Cuando yo veo que mi perro se me pasa de peso, no solamente porque no tiene nivel de actividad, sino porque tiene un problema hormonal, pues obviamente no puedo seguir manejando una dieta normal, porque mi perro no es normal. Tengo que empezar a manejar una dieta indicada específicamente para reducir el peso. Tengo que además medicarlo para el tema hormonal. Entonces, eso es lo que son demasiadas variables que hay que tener en cuenta. No me diga, porque parece que no me escuchó cuando les dije que es un perro no es un carro que le cambia el aceite cada 5.000 kilómetros. Hay demasiadas variables y eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí, señor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Luis Eduardo Cañón. Don Cristian, buenos días. Uy, Luis Eduardo tiene mucho retorno. Tiene que cerrar, tiene otro micrófono abierto, otra presentación abierta. Por favor, las personas que ya preguntaron van bajando la mano. Ahora sí. Ahora sí, Luis Eduardo, a ver, porque es que con ese micrófono comprado en el San Andresito de Pereira a veces no lo escuchamos. Cuéntenos. No. Don Cristian, hay un tema muy importante que pienso yo que sería bueno que pues todo lo conocieras en cuanto al tema de la palatabilidad, que muchas personas están acostumbradas a tener el típico perro departamentero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se van por la mañana, le dejan comida al perro y por la tarde o por la noche que viene dice que el perro no se la come. Eso influye mucho en el tema de la conservación del alimento. Mi pregunta sería ¿qué tan viable es ese tipo de alimentación? O sea, tipo de característica de alimentar al perro, que les dejan la comida todo el día y luego dicen que es que no se la comen. Eso es terrible, eso es terrible. Y hay un ejemplo práctico que yo siempre utilizo. El gran problema es que los perros son manipuladores. Por ejemplo, hablando específicamente de perros, que creo que se refiere a eso, ¿no? Un perro, porque los gatos pues comen a voluntad, no tienen tanto problema con ese tema. Pero los perros son producto de las frustraciones, de las manías y de los problemas que tiene el ser humano. Y entonces una persona, es que el perrito no me comió, entonces voy y le pongo un poquitico de atún. Es que el perrito no me comió, le compro la latica y le mezclo la latica.
Es que el perrito no me comió, entonces le hago caldito y le echo la comida. El perro ya sabe que ahí se para, huele el plato, es como un entrenamiento, ¿no? Es un condicionamiento sencillo y básico. Voy y vuelvo el plato y me siento y no como. Mi dueña viene en 5 minutos y me echa otra cosa y sí como. Entonces, es primer vicio. Es un tema de educación y de entrenamiento. Segundo vicio, me pongo a paladearlo. Le doy la comidita, duró media hora, 1 hora, 2 horas. Y en el caso extremo que usted me está mencionando, me pongo la comida ahí y cuando vuelvo la noche no es la comida. Primero, dejar la comida todo el día al aire libre causa problemas de enranciamiento. Insectos la invaden, se seca más. Y ya hablamos que la palatabilidad está muy condicionada por la calidad de la grasa, ¿no? Entonces, son perros que saben que la comida va a estar todo el día ahí, igual se comen un grano, vuelven a la hora y comen otro grano. Son vicios. Entonces vuelvo y les digo el ejemplo que le menciono a todo el mundo. En mi casa tengo 13 Rottweilers, les pongo la comida, tienen 5 minutos para comer. El que no comió, perdónenme la expresión, se jodió. Recojo plato, chao, se acabó el tema. Vaya a ver si por la noche no come. Además, el sentido de competencia que generan desde cachorros, que miren que los problemas de consumo se dan en perros que casi siempre han sido únicos en la camada, porque no tienen competencia, porque se vuelven un niño, porque los humanizamos. Entonces venga el bebé y le damos en la manito, y venga el bebé y le mezclamos con tal cosa. Yo conocí clientes, hay una clienta aquí que vivía en Medellín y ella le daba de comer en una cuchara al perro con queso crema el concentrado. Hasta eso llega la gente. Y es que el perro no me come y entonces le tengo que dar cuchara de queso crema y entre las pepas y le van cuchara la comida. Pues son vicios. Nosotros no podemos garantizar eso. Ahora, cuando no hay competencia, vaya usted a poner la comida a 13 Rottweilers al mismo tiempo, a ver cómo es la competencia para comer. Si tienen 2 mascotas, funciona perfecto. Pero cuando un perro solo, perro aburrido, no tiene nivel de actividad, ¿qué requerimientos va a tener? ¿Para qué? Si se come 2 pepas y se siente lleno. Entonces, todas esas variables también hay que tener en cuenta y hacérselas caer en cuenta a la gente. Ahora, así el perro coma, el plato no tiene por qué quedar ahí. El plato se esconde, porque cuando usted saca un plato para servir la comida, es el mismo efecto condicionado en el cerebro de cuando nosotros estamos cerca a la hora del almuerzo y empiezan a sonar platos y los cubiertos. Nuestro estómago empieza a segregar enzimas y nos da apetito. Y es lo mismo que pasa con las mascotas. ¿Listo, Eduardo? Sí, don Cristian, sí, muy amable, muchas gracias. Sino que otro puntico chiquito es que quería pues hacer el comentario que muchas personas compran el bulto y empiezan a darle a su perro. Cuando está por la mitad dice que es que el perro no lo come y es por el mismo efecto que se acaba de hablar, que no saben preservar el empaque o cerrarlo muchas veces. Yo lo he hecho en una caneca, pero es que cuando está en la mitad ya no se lo está comiendo. Por lo mismo, por lo que se acaba de decir, que en el ambiente es húmedo, el ambiente obviamente vuelve rancia la comida y todo eso. Entonces eso es bueno o es importante por los promotores nuevos o las personas que están nuevas, así con... Luis, pero es que ahí sí ya son temas de manejo y nosotros no podemos entrar en ese tema. Ya, pues ya, digamos, el objeto social nuestro no es educar las malas manías de la gente en las casas, pues ya es más difícil. Hay que hacerle entender a la gente y tratar de educar, pero ya es un tema, una consideración de que no cabe dentro de esta capacitación. Angie, por favor. Bueno, señor, listo. Gracias. Buenos días para todos. Mi pregunta va puntualmente sobre el Country Value, porque pues yo siento que pues tengo bastante claro el tema de los alimentos super premium en cuanto a la digestibilidad, pero con este alimento premium pues no sé exactamente cómo recomendarle a los clientes. Pues yo sé sus beneficios, los he estudiado, pero en cuanto a digestibilidad no sé, no estoy muy segura. Mira, Angie, es muy fácil. En ese momento tenemos digamos, como un tema coyuntural con el tema de la economía. La gente está buscando alternativas más económicas y la gente que se mueve dentro de las franjas premium, entre las franjas super premium, están buscando alternativas económicas. Country Value es un premium, ¿por qué? Porque tiene un listado de ingredientes más largo, porque utiliza harina de carne de cerdo y harina de maíz que no están considerados dentro de la categorización de un alimento super premium, porque generalmente los super premium siempre lo que utilizan es pollo. Entonces, por eso se considera un alimento premium. Por otro lado, el tema de que sea producto genérico no está clasificando
el portafolio por etapas de desarrollo específico, sino de genérico. Entonces, Country Value adultos, Country Value cachorros, mantenimiento gatos. Por lo demás, Angie tiene las mismas características porque maneja los mismos premix, es hecho con la misma empresa. Esa premezcla vitamínico mineral exactamente igual. Ya, son premezclas, no van a poner a comprar una premezcla más barata para eso, no, son las premezclas y leen el listado de ingredientes, van a encontrar que esa base de premix es muy parecida a NutraNuggets. Entonces, es un producto que al utilizar carne de cerdo en la dieta de adultos, porque la de cachorro está mejorada, que es pollo, hace que no la consideren meterla dentro del portafolio de Super Premium, pero el resto de eso, un NutraNuggets más baratico, y es una alternativa para la gente que está buscando economía. Y lo que pasa en términos técnicos es que no está clasificada en todas las etapas de desarrollo como lo puede estar NutraNuggets, Diamond Naturals, ¿ok? Eso es básicamente, pero no hay una diferencia sustancial que digamos que la preservación no sea con preservantes naturales, que las fuentes de fibra sean salvados o productos de ¿qué? Salvados o almidones de alta residualidad. Eso no está pasando en Country Value. Y yo siempre le digo a los comerciales, miren lo que vende en la zona de Santander en Country Value. Es mucho, porque la gente busca alternativas, le gusta el producto y el producto da buenos resultados. Entonces, como te digo, las diferencias son puntuales respecto a la utilización de harina de carne de cerdo, subproductos y maíz dentro de la fórmula, que hacen que no sea igual a un NutraNuggets y que no tenga la caracterización de etapas de desarrollo como lo tiene NutraNuggets. ¿Ok? ¿Te queda claro? Vale, don Cristian, muchísimas gracias. Con gusto. Derly, por favor. Hola, Derly. Buenos días, ¿me escucha? Sí, ahora sí, Derly, cuéntanos. Listo. Buenos días, jefe, una pregunta. Lo que pasa es que su merced hacía un comparativo con Dog Chow, ¿sí? Y yo tengo algo preocupante, algo que me preocupa, y es que cuando voy a realizar las visitas, veo que o hemos sido reemplazados por esta marca y quisiera saber cómo hacer para que, digamos, nuestros clientes con esta marca que se llama Ciencia Científica High, que es como, o nos ponen enseguida de ellos, o si no nos reemplazan por ellos. Entonces, así como su merced hizo el comparativo con Dog Chow, en cuanto a lo que contenía, ¿sí? Quisiera saber exactamente cómo hacer para atraer el cliente, para que no, pues yo lo llamo competencia, ¿sí? A ellos. Entonces, quisiera saber que me guiaran en eso. Pero básicamente la preocupación, si entendí bien, es que las veterinarias están utilizando mucho Dog Chow, ¿o qué? No, señor, que así como su merced hizo la comparación con Dog Chow, ¿sí? Sí, ahorita, sí. Quisiera saber con ese concentrado que se llama Ciencia Científica High, que es por el que estamos siendo, digámoslo así, ¿cómo le digo? Reemplazados. ¿Reemplazados? Sí, señor. ¿Y ya revisaste qué características tiene ese producto, Derly? No, la parte técnica, bueno, lo que tenemos que hacer es eso. Vamos a hacer un cuadro comparativo y puede ser la primera tarea que vas a tener respecto a eso. Miremos qué producto es, qué composición garantizada y qué ingrediente está utilizando. Y cuando ya tengamos un comparativo respecto a eso, miremos qué precio está manejando. El precio por kilo para poderlo ver. ¿Ya? Sí, señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Ya me pasas la información y yo te puedo decir exactamente cuáles son las, digamos, diferencias sustanciales técnicamente hablando. Y miremos el tema de precio. Pero debe ser para que los consultores estén reemplazando con una comida de tipo premium, no puede ser super premium. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a revisar el tema, ¿ok? Listo, jefe, gracias. La información y la miramos, listo, perfecto. Bueno. Morazul Arcila dice aquí. Cristian. Sí, Juan, buenos días. Yo, Cristian, le iba a hacer una preguntita. Esta pregunta que hizo esta niña es una pregunta muy importante porque ese es el problema que todos van a encontrar siempre en todos los puntos de venta, ¿cierto? Es muy importante que conozcan muy bien la competencia y que la estén mirando siempre, porque no se puede tener ningún descuido. Cuando tengamos un descuido es que ya es o muy tarde y ya no nos demos cuenta. Yo, pongamos esa comida, la acabo de mirar acá en la página del Dog Food Advisor.
Para los que sepan qué es el Dog Food Advisor, ustedes pueden encontrar cualquier tipo de comida que sea hecha en Estados Unidos, lo van a encontrar ahí. Esa comida no aparece, pero es muy bueno que nos la pase inmediatamente para poderla analizar, y así todos deben de hacer lo mismo. Cualquier alimento o cualquier competencia que esté entrando debe ser una información inmediata para nosotros tomar unas medidas rápidas para que este producto no pueda pelechar, ¿cierto? Si nosotros le dejamos que este producto coja impulso, puede ser muy tarde ya y nosotros no perdamos mucha parte del mercado sobre cualquier tipo de comida que sea. Listo. Sí, es muy importante eso. Por eso la primera pregunta que le hice a Eli es, ¿qué características tiene? Tenemos que conocerlo. Era un producto que también veía un caso con un producto nulo que me decían que era la competencia de Taste of the Wild. Cuando uno va a mirar las características, no es competencia, por lo menos en la parte técnica, contra Taste of the Wild, porque tiene unas características que lo pegaban más a nuestro Nutragol Grain Free, y es como un intermedio entre esa marca y Diamond Naturals, pero hay que realmente comparar qué contra qué y comparar precio por kilo respecto a lo que están utilizando, sean las materias primas de ese producto. Eso es fundamental porque no vamos a comparar un Taste of the Wild contra un Dog Chow, ¿no? Eso no se puede hacer. Eso hay que ver en la misma franja qué compite contra qué. Juan, ¿iba a agregar algo más? Dime, agregaste. Juan tiene el micrófono abierto. ¿Sigue Alejo Delgado? Cristian. A ver, Juan. Yo te iba a hacer una preguntita. ¿Algún otro compañero, algún otro conoce ese producto? Yo ese producto no lo conozco. ¿Cómo es que se llama ese producto? ¿Alguno lo ha visto? ¿Alguno lo ha tenido? ¿Alguno sabe información de ese producto? Yo creo que la señorita está hablando sobre el Hills. ¿Cuál? Sí, señor, sino que pues lo traduje en español porque no soy mala para el inglés. Entonces, pues sí, es ese. Sobre el Hills. ¿Tú eres una promotora o eres una vendedora? No, ya es la vendedora nueva de Neiva, Juan. Bueno, no, eso ya lo cuadras con Cristian, entonces Sí, ya... damos una fotico del producto. Ya es una línea muy grande, ¿okay? y ya te dan la capacitación. Y está muy estudiada, ya la línea está muy estudiada. Sí. Listo, sigamos, Cristian. Ok. Sigue aquí Alejo Delgado, cuéntanos por favor, Alejo. Muy buenos días. Don Cristian, yo tengo una preguntita, y es que pues hace poco tuve un comentario sobre un cliente que fue a comprar el Taste of the Wild y solo llevaba el cordero y pues estaba un poco agotado. Entonces pues lo intenté como cambiar de la proteína y pues me hizo el comentario como que, bueno, yo no le llevo otra proteína porque me parece muy absurdo que Taste of the Wild maneje tantos concentrados, hagan tanto concentrado, y por ejemplo con la proteína de jabalí, pues que se estaba como en un tema de extinción, que le parecía muy absurdo que pues hubieran tantas proteínas. Entonces yo quisiera como saber cómo se hace para... ¿Al cliente le pareció absurdo, Alejo, que hubieran tantas proteínas? ¿Es eso? Sí, que tuviera tanta proteína, digamos, por ejemplo, el venado, que él me preguntaba, ¿ustedes cómo hacen para hacer ese concentrado, tanto concentrado con los venados? Ya, a ver. La biodisponibilidad de esas proteínas que utiliza Taste of the Wild específicamente hacen que sea un producto de baja reactividad. A ver, me explico en términos sencillos. Es un producto hecho con proteínas que no tienen un peso, o las moléculas de esas proteínas de ese origen, lo que es venado, lo que es búfalo, lo que es jabalí, como no son proteínas tradicionales, y ustedes ven las comidas super premium, todas pollo, en cualquier manera, ¿no? Harina de pollo, harina de subproductos de pollo, harina de subproductos avícolas. Entonces el perro, de tanto comer, no solamente el perro en sí, sino sus ascendientes, de tanto comer pollo empezaron a generar reacción y empezaron a identificar las moléculas de la proteína de pollo como moléculas o como sustancias nocivas para el organismo, y por eso el organismo empezó a desarrollar defensas, y ahí es donde está la respuesta alérgica a esos tipos de proteínas. Cuando una compañía empieza a utilizar proteínas alternativas, lo que busca precisamente es que ya el organismo no la reconozca, no vea que es un enemigo, entonces no reacciona a esa molécula, a esa proteína. Y lo segundo, hay que tener alternativas y muchos elementos en esas proteínas, porque él mismo lo está diciendo. Si no hay fácilmente una competencia para Taste of the Wild en el mercado, es porque esas proteínas son exclusivas.
Las personas que han tenido la posibilidad de viajar a Canadá o a la parte norte de Estados Unidos conocen los zoocriaderos, en donde se crían venados, donde se crían bisones, donde se crían estas especies que son limitadas y por eso la producción, nosotros somos, digamos que somos privilegiados, pudiendo tener una línea de estas acá, y por eso es que las demás compañías no tienen fácilmente acceso a las proteínas que utilizamos en Taste of the Wild, porque es un mercado limitado. Además que es círculo de producción cerrada, no es como el pollo que usted sale al mercado internacional o el maíz y lo compra en el mercado internacional fácilmente, por decirlo de alguna manera, no. Son contratos cerrados con los productores o los criadores, como lo quieran llamar, de esos animales en donde se utilizan proteínas estables. No se sale a un mercado a comprar y entonces meter después en el listado de ingredientes el famoso IO. Eso no va a pasar acá, porque la producción es limitada, porque son productos exclusivos y porque tienen que precisamente tener la alternativa de hartas proteínas para hacer un complemento de valor biológico interesante, con proteínas alternativas no reactivas. Espero que me haya entendido cuál es el concepto de eso, ¿no? No es que se disponga como en ganadería de atos de cualquier cantidad de cabezas de no, eso no pasa. Por eso es que el producto tiene digamos, como tenemos el privilegio de poder tener la marca. Cristian, otra cosa que también me imagino que la competencia nos tiraba muy duro acá, que es que nosotros estábamos acabando con los venados, que estábamos acabando con los bisontes, que era que íbamos a acabar con los patos y las perdices, y esa gente, pues muchos de los clientes pensábamos que nosotros éramos pues gente allá cazando básicamente como ven en las películas, buscando jabalí, buscando venado. Yo creo que mucha gente se imaginará eso. Sí, salen a cacería. Exactamente, entonces ahora en Estados Unidos, ustedes no saben la cantidad de criaderos que hay de avestruces, la cantidad de criaderos que hay de venados, la cantidad de criaderos que hay de bisonte, bisonte y lo que es el búfalo. Entonces, o sea, son otro tipo son carnes que son carnes magras, otro tipo de proteínas, así como dice Cristian, que son carnes no reactivas y ya están muy industrializadas también y están adelantando muchísimos proyectos. La misma cantidad de bovinos que hay en Colombia pueden haber en bisontes, en criaderos en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, o sea, el negocio de nosotros no es que nosotros estamos cogiendo el salmón y estamos acabando esperando a que vayan a reproducir, porque eso está diciendo la gente de Hills, que nosotros estamos acabando con el salmón del mundo. Entonces, no, todo eso son criaderos sostenibles. Entonces, para que tengan muy clave eso, que nosotros no somos unos destructores ni naturales ni nada, todo eso es sostenible y son criaderos. Y por eso no hay tanta disponibilidad de eso, porque tampoco todo el mundo puede tener acceso a eso. Por eso no todas las empresas manejan este tipo de proteínas. Exactamente, es un privilegio y una ventaja tener una comida así. Listo, vamos con Alejo. Bueno, ya estuvo Alejo, por favor, baja la mano. Diana Gómez, por favor, doctora, cuéntanos. Don Cristian, eso, para que me confirmes una situación, yo creo que no es cierta, pero hay una distribuidora aquí nacional que está distribuyendo un concentrado, dicen que es ultra premium, porque tiene una digestibilidad del 95% y que ni siquiera hay que hacer transición de alimentos, sino que lo asimilan tan bien que no se necesita hacer transición. ¿Es un alimento seco? Sí, señor, Nutrix se llama. Yo creo que es una mentira, por pura lógica se cae la mentira. Lo primero, un alimento seco tiene que reconstituir por lo menos el 70% de su, tal como se ofrece o en estado natural el alimento, ¿cierto? Eso lo sabes tú desde la universidad. Una cosa es materia seca, otra cosa es producto tal como se ofrece si fuera el alimento disponible. Tienes que agregar el 70% de agua, ¿cierto? Sí, entonces eso hace un volumen. Vamos al parque y miremos cuánto hace el perro a ver si pueden justificar ese 90% y 95% de digestibilidad. Eso es física mentira. Técnicamente eso no es viable. Pero es que ellos dicen que manejan casi todos los componentes naturales. Sí, pero eso es que todos los componentes naturales tienen residualidad, todos. Se llama la comida Nutrix. Nutric. Es argentino. Pero ¿esa clasificación ultra premium existe o no existe? No, yo es la primera vez que la oigo. El nivel de high performance, sí hay comidas por encima del nivel de los alimentos super premium. Pero cuando estas dietas cambian, son dietas alternativas, pues digamos no se pueden meter en la misma clasificación. Ellos, ya te digo, por ejemplo, Purina, que tenía la maña de siempre hacer una pirámide y todavía creo que la utilizan, y siempre la punta de la pirámide eran ellos. Entonces cada quien hace sus propias clasificaciones y esos son términos subjetivos
que cada quien interpreta como quiera, pero una persona que tenga conocimiento básico del tema de nutrición sabe que 95% de digestibilidad en un producto, bien difícil, bien difícil. No lo comemos ni siquiera los humanos. Dime qué alimento a nivel humano tiene 95% de digestibilidad. El agua. Y eso, porque tú mides lo que orinas, perdóname porque estamos técnicos hablando acá, y te va a dar un poquito más. Entonces, sí, entonces no, eso es fácilmente rebatible. Vale, gracias. Recuerda que esa digestibilidad se da por el material de descarte. Entonces, a mí me gustaría ver el estudio donde dicen, el perro comió 500 gramos y esos 500 gramos aprovechó el 95% de esa dieta y vamos y pesamos la deposición del perro. Y podemos darnos cuenta que no va a ser el 5%. No lo va a hacer. Vale, sí, señor. Andrés Ramírez ya había preguntado.